algunos temas sobre esto, algunas ideas sobre estos dos temas. Entonces, lo primero que voy a hacer es un juego. La mesa un poco más. Voy a hacer un juego con periódico. Me gustaría que vieras una hoja de papel de periódico. Así, dos trozos, así otros dos trozos. Así, otros dos, o sea, 4 van ya, 8 trozos y 16 trozos. Entonces se puede ver 16 trozos. Se dobla así. Y ahora ya puedo empezar, porque ya la mesa está bien, que ya es lo que hacíamos. El primer juego que voy a hacer, ya en serio, es un juego con la baraja y me gustaría que uno de vosotros me ayudase, uno de vosotros. La idea lo voy a hacer muy deprisa, algunos ya lo conocéis el juego, pero es que es necesario para luego, durante la charla, comentar algo sobre él. Entonces, me gustaría que alguno de vosotros me ayudase, por ejemplo, Ramón, ¿no te importa ayudarme a venir aquí un segundito? La idea es la siguiente, uno de vosotros coge una carta y él tiene, no tiene que ser una persona que yo elija, no sería al azar, pero no, para no perder tiempo, ¿no? Entonces, no tienes que mirar la carta que elijan, por favor, elige una carta cualquiera, o tú mismo, porque si no pueden pensar, una carta cualquiera, cógela, elígela, pero cogiéndola, la muestras, así, muy bien. ¿Está bien? Bueno, entonces abrimos así un poquitito, entonces la ponemos por aquí, es igual. Tiene que ser claramente, libremente elegida, y la perdemos entre las demás. Una vez que está perdida, se mete todo dentro del estuche, así, muy clarito. Dentro del estuche, se cierra el estuche. Tú tendrías que haber, mira, en vez de haber sido Ramón, tendrías que haber elegido tú ahora la persona que tiene que adivinar la carta, pero entre magos, puedo decir que no está compinchada, es cualquier persona. Entonces yo te entrego la baraja así, Ramón, sujétala así con 2 dedos. Yo te voy a pedir que vayas allí y que hagas lo que yo te indico, que es que abras el estuche, que saques una carta del centro, la primera que te venga a las manos, la primera que se te ocurra, una cualquiera, por el centro más o menos la has perdido, ¿no? Por el centro. Sí, ya. Entonces la saques sin mirarla, abre el estuche, la primera carta que se te ocurra la sacas, ¿la has cogido ya? Ya la he cogido. Saca la parte, cierra el estuche, deja la carta aparte fuera del estuche, Sí. y ven aquí con el estuche, deja ahí el estuche por favor, deja ahí el estuche y dime qué carta has visto. 3 de picas. El 3 de picas. Tú has cogido una cualquiera del centro, pero es justamente el 3 de picas. Este es un juego, uno de los juegos. Ahora otro de los juegos, aquí tengo una baraja también, no está completa pero no es igual, casi completa, una baraja azul. O sea que hay baraja roja y baraja azul. Baraja roja y baraja azul. Entonces me gustaría que alguien me ayudase de la siguiente forma. Alguien que conozca bien matemáticas. Tú eres de ciencia, no, pero quiero decir que tu profesión es técnica. Entonces sabes sumar bien. Sí, hasta 9. Hasta 9. Es que soy sincero. No, pues entonces vamos a ver, alguien que sepa hasta 10. ¿Quién puede haber? No, yo te voy a pedir tú por ejemplo. No, tú, ya es una broma. Yo te voy a pedir que hagas lo siguiente. Mira, vamos a colocar aquí una línea que divida 2 zonas de este papel. Y aquí pongo R, que significa rojas, y A, que significa azul. ¡Ole ahí! Hay gente inteligente. Bien. Entonces, yo te voy a pedir que tú, con grandes números aquí, vayas colocando, vayas escribiendo lo que vayamos mostrando ahora de cartas. Ahí tienes rojas y azules, que fue el pirulín este aquí. Ahí está. Entonces, fijaros bien la idea cómo es. Yo voy a coger, cuenta conmigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cartas rojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 10 cartas azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cartas azules, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, efectivamente. 10 cartas rojas, 10 cartas azules. El resto de las cartas no valen, se retiran. Entonces yo te pediría que colocases ahí un 10 y un 10 y lo pongas en alto para que todos lo vean. 10 y 10, repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, sí. Es que tiene que ser exactísimo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, exactísimo. 10 rojas y 10 azules.
Entonces las vamos a juntar cara contra cara, se ve. Las rojas para un lado y las, vamos a ponerlas bien, las rojas así, y las azules así. Muy bien. Entonces 10 y 10, muéstralo para que todos vean lo que hay. 10 y 10. Ahora viene la cuestión matemática. Si yo retiro, por ejemplo, una roja, no azul, una roja, la retiro, de verdad, ahí. ¿Quieres tachar los 10 que había ahí, los dos, y vas a poner debajo del 10 de las rojas, ¿qué vas a poner? ¿Qué queda? 9, pones un 9. Y debajo del 10 de las azules, como no hemos quitado nada, 10. Entonces muéstralo en alto y yo te pregunto ahora, ¿cuántas rojas hay, según tu cuenta? Rojas 9. 9. Y azules 10. O sea, rojas 9. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No, hay 10. Lo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son las azules. Táchalo que te has equivocado quizá, hombre, por la emoción o por lo que decías antes de que no pasabas de 9. Táchalo y ponlo bien, ponlo bien debajo. O sea que ahora son... Sí, vamos a contarlo, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 rojas. 10 rojas. Vale. Y azules solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, Ahora está bien, ahora está bien. Muy bien. Entonces voy a quitar, por ejemplo, una azul. Una azul. Una. Entonces, ¿qué hay ahora? Según tu cuenta. Habrá 8 azules y 10 rojas. Pues ponlo debajo. Tacha esos dos para que no haya duda. Táchalo y pon 10 rojas. Muy bien, esta vez lo has hecho perfecto. Y 8 azules. Entonces, ¿azules cuántas hay? 8. 8. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No, lo que hay 8 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rojas. Ponlo bien, porque quizá con la confusión, ¿no? Que pasa muchísimo, ¿no? Que está uno nervioso. A ver cómo estás de nervioso, pon la mano en alto, que te vean todos. Sí. Estás nerviosísimo, lánzalo. Entonces ponlo bien. ¿Qué es lo que hay en realidad? 8 rojas y 10 azules. Y 10 azules. Ahora está bien. Entonces voy a quitar una azul, fíjate bien, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, efectivamente. Voy a quitar una azul y una roja. Una azul y una roja, Una azul y una roja. Entonces pon lo que hay ahora. Habrá 7 rojas. 7 rojas. Y 9 azules. Muy bien, ahora esta vez sí que sí. O sea que vamos a ver, ¿rojas cuántas hay? 7. 7. Tendría que haber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué 7 son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por favor, hombre, ponlo bien, porque es que si no, no acabaremos nunca. Yo necesito tener muy claro lo que hay. Ponlo al contrario. Hay 1, 2, 3, 4, 9. 9 rojas. Sí, 9 rojas. No te arrepientas, 2, 4, 6, 8, 9 rojas y solo 2, 4, 6, 7 azules. Ponlo bien para que no haya duda, Al final acabaremos de acuerdo. Sí, entonces ya vamos a quitar, por ejemplo, 2 azules. Azules, 2. ¿Cuántas quedan? 5. 5 azules, muy bien. ¿Y rojas? Y 9 rojas, igual, ¿no? 9 y 5. Eso. 9 rojas y 5 azules. 9 rojas y 5 azules. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Por si acaso, para poder hacer el juego, vamos a suponer que puede ser 9 y 5 o 5 y 9, para que no haya problema. Y así ya podemos empezar. El caso es que hay 9 y 5, 14, 9 rojas y 5 azules, o al contrario. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6... y 7 azules y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ni una, chicos, no podemos continuar. Lo siento mucho, me niego a hacer el juego. Se la lleva como recuerdo y en casa cuenta y te llegas en casa para eso. Dejo aquí esto en prueba de tu terrible dominio de las matemáticas. Muchos de vosotros ya lo conocéis. Muchísimos, lo he publicado, muchos me lo habéis visto, pero es que es interesante para luego los comentarios de la charla. Y entonces lo voy a hacer un poquito rápido, sin darle demasiada importancia, para que no perdamos mucho tiempo en ello. Lo primero que voy a utilizar es un vaso que a mí me gustaría que, Pedro, cogieras el vaso muy bien, examínalo. ¿Está bien? Muy bien, lánzalo. Vamos, muy bien. Bueno. Se me ha olvidado, antes de esto, con todas las cartas de aquí, o mejor, si alguno tiene una baraja, ¿alguno tenéis una baraja? ¿Alguno tenéis una baraja? Es que, ¿me dejas? ¿Me dejas, sí? Me dejas, muy bien. Se trata de lo siguiente, voy a hacer una adivinación mental. Aquí están, supongo, todas las cartas, supongo que sí, supongo que están todas. Entonces me gustaría que uno de vosotros eligiera una carta. Por ejemplo, Ernesto, no te importa coger una carta, la que tú quieras, con plena libertad. Muy bien.
La enseñas a todos, para que todos la vean. Muy bien, la pones aquí. Pones aquí. ¿He dicho todos? Sí, es igual, bueno, ponla aquí. Entre las demás y la... ¡Ay! Ya la he visto, además del comodín. No, pues elige otra que no sea el comodín. Toca otra, cualquiera, la que más te guste. Y muéstrala, que no sea el comodín. Espero que no sea el comodín. Muéstrala, enséñala a todos, ¿sí? Y voy a intentar que me llegue tu carta. Entonces, concéntrate en la carta, concéntrate, piensa en ella. Me va llegando ya los efluvios, creo que es una carta roja. ¿Va bien? No veo muy bien la carta, pero me está llegando, estoy notando en la mente ya, en el coco estoy notando, es una carta roja, impar. ¿Qué carta es? Dímelo. El 3 de corazones. El 3 de corazones, mira cómo han llegado, ahí está. El 3 de corazones, el 3 de corazones ha llegado, evidentemente. Ha llegado el 3 de corazones. Este juego lo he aprendido por los grandes maestros Pedro Ruiz y Santiago de la Riva. Esto es tuyo y esto es mío. Y ya el juego que iba a hacer, digo, para terminar, que era el de las 4 monedas. Entonces es un juego, es las monedas que seguro muchos de vosotros ya lo conocéis, esta versión. Entonces lo que voy a hacer es hacerlo, repito que lo he dicho antes, pero era para lo de ahora, voy a hacer deprisísima, ¿no? En vez de darle toda, duraría 10, 12 minutos normalmente hecho y tal, entonces va a durar 3 o 4, ¿no? Pero para evitar perder el tiempo en ello, porque si no nos da tiempo a hablar. Lo primero que voy a hacer es contaros algo muy curioso, que es que aquí hay 4 monedas y que si alguno de vosotros habéis estudiado algo de física, os acordáis de cuando estudiabais bachillerato, lo que era física, recordáis que había una ley que era la ley de la cantidad del movimiento, que decía que la masa por la velocidad es constante. ¿Te acuerdas de eso? ¡Sí! Ha dicho que sí, pero que es menos. Entonces, aquí ocurre, lo vamos a demostrar primero, lo vamos a demostrar. Esto lo tendría que hacer en la misma mesa, pero es que no tengo... Bueno, sí, vamos a intentarlo. Sí, así. Yo le he puesto esto y baila más. Así. Entonces tengo 4 monedas. Eso quiere decir que si en un sistema de 4 monedas, de 4 materias, que son 4 piezas de materia, forman un sistema. Si una de ellas yo la lanzo a una determinada, que es una sola masa, lanzo a una velocidad, por aquí va a salir el mismo número de masas, o sea, una sola masa. Olvidemos la velocidad porque no es medible ahora, pero aproximadamente. Quiere decir que si esto resbala, se ven que aquí no resbala, pero si yo lanzo y hago así, mira, ¡zas!, sale una masa por aquí. Esto ya es una demostración de la ley, prácticamente, pero habría que demostrarlo en más casos. Por ejemplo, hay un caso muy particular en que ni siquiera hace falta verlo con las manos, sino simplemente que es, si no lanzo ninguna masa, pues no sale ninguna masa. Es una demostración que se llama a fortiori, o sea, aún más, ¿no? Se puede hacer con 2 monedas, si lanzan 2 monedas, pues salen 2, estas se tienen que dar, pero en fin, salen 2, porque los choques elásticos interiores, masa por velocidad constante, entonces salen 2. Si se lanzan 3, salen 3, y lo que es fortísimo, ya lo demuestra, conclusión final es que si lanzo las 4, salen las 4, y una se cae, que es parte del juego, y entonces está demostrado ya está demostrada la ley de la masa por la velocidad es constante. Pero hasta aquí, la física, desde este momento la magia. Si yo coloco así, sí, es dificilísimo con la mesa tan... Cambiado la otra pata. Claro, voy a cambiar. No, ya está. Bueno. Era solo esto. Bien. Entonces lo que voy a hacer es con el matraz que ha examinado, el vaso en este caso, que ha examinado Pedro, voy a hacer la demostración de una ley mágica que también es constante el número de masas que se da a un golpe. Voy a demostrarlo. Hay 1, 2, 3 y 4 monedas. 1, 2, 3 y 4 masas. 4 y solo 4. Ahí se ve. 4. Entonces yo las coloco aquí. El vaso va debajo. El vaso aquí debajo. Si doy un golpe, pasa una moneda. Eso es lo que dice la ley. A cada golpe, una moneda. Entonces, fíjate. Hago así y digo. A veces falla la ley, ¿entendéis? A ver, olvidar ese golpe, olvidar. No, 4. A ver. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, qué idiota! He puesto el vaso aquí. El vaso es así. Empecé. 4 monedas y el vaso. Las monedas aquí. El vaso aquí. Y debajo. Así. Un golpe,
Oye, ahora sí. A ver, 1, 2 y 3 monedas. Y aquí debajo, 1. Entonces ya ha sucedido con la primera. Pero vamos a ver qué pasa con la segunda, si le pasa igual. Recordar, 3 y 1. Una sola. Aquí. Entonces hay que dar 2 golpes porque es la segunda moneda. Un golpe. Pasó. 2 monedas. 1 y 2. Y aquí solamente 2 monedas. 2. Entonces quedan 4. Vamos, quedan 4 porque sí quedan por pasar 2. 2 que han pasado y 2 que tienen que pasar. Una en cada mano y una en cada mano. Entonces recordar. 2 y 2. Así. No es por la manga. Muy claramente el vaso debajo, muy limpiamente. Tercer golpe, o sea, 3 golpes. 1 no vale, 2 no vale y el tercero es el que hace pasar la tercera moneda. 3 monedas ya. Y 1. 3 y 1. Queda la última, que es la más difícil, porque ya estáis todos atentísimos. Estáis ya a punto de ver cuáles son las razones por qué funciona esta ley mágica. Lo voy a hacer. Mira. Hay 3 aquí, 1, 2 y 3 ahí. 3 ahí. Y esta que se pone aquí en la mano, 3 aquí, se ve bien. 1, 2, las voy a enseñar así para que se vean. 3 y una ahí, una ahí. Entonces el vaso debajo, esta aquí. Claro, ya sé lo que estáis pensando, ¿vale? No ha dejado la moneda. Se la ha llevado y ya la tiene con las otras. No, era una broma. Hay una aquí y 3 aquí. De verdad, muy clarito, muy clarito. Fijaros, hasta el último momento. Esta aquí, una, 2 y 3 aquí. El vaso con 2 dedos. Un golpe, 2, 3 y el cuarto golpe y la cuarta moneda que atraviesa. Espera que solo hay 3. Solo hay 3, pues yo creía pasar, irse se ha ido, ¿no? Lo que pasa es que me parece que he dado el golpe no muy fuerte y cuando das el golpe no muy fuerte no atraviesa todo y se queda aquí en... Espera. No, eso es, hay que repetirlo, porque oye, ha salido, pero no ha llegado. Ha salido de la mano, pero no ha llegado abajo. Entonces, claro, vamos a repetir más clarito. Mira, con las 4 y el vaso. Voy a hacer una cosa, voy a poner 3 dentro del vaso y esta vez lo que voy a hacer es colocar el vaso entre las 2 rodillas, debajo de la mesa así, y esta mano no voy a utilizarla, la voy a poner aparte, o mejor todavía. La voy a poner aquí atrás. No, la voy a poner aquí aparte. Y aquí 3 monedas. Y esta la voy a dejar aquí. Y voy a intentar que atraviese solo con una moneda. Solo una moneda, la última. Pero muy a la vista, ¿eh? 3 monedas, recordad. Las voy a colocar primero, voy a colocar así. Así. Entre las rodillas. A ver, debajo exactamente de la zona que... Ahí. Creo que sí. No caiga al suelo, pero en fin, esperemos que sí. Ahí. Así. Y ahora fijaros bien. Con una sola moneda, ¿eh? Una sola moneda, ¿eh? Se mueve el vaso y suena aquí. Increíble, ¿no? Bien. Yo tengo una moneda aquí. Una moneda. Y entonces, no sé si recordáis cuando erais más chiquitillos, más jóvenes, o ibais a aquella época de los ejercicios espirituales, te decían, oye, ¿qué sucede? ¿Os acordáis que decían, qué sucede, hijo mío, si una hormiga da la vuelta alrededor de la Tierra, por el Ecuador, una hormiguita, ¿cuánto tardaría en romper la Tierra, no? Y te decían, eso es muchísimo tiempo, pero no es la eternidad, para explicar lo que era la eternidad, ¿no? Entonces, yo pregunto lo mismo, ¿qué sucede si yo cojo esta moneda y en las puntas de los dedos froto para intentar hacer un agujerito que traspase el tapete, el otro tapete y la mesa? ¿Cuánto sería eso? Duraría muchísimo, pero no es la eternidad. Pues lo voy a hacer para que se vea que no es la eternidad. Mira, es solo un momento para hacer así. Y enseguida la moneda pasa. Muchas gracias. Entonces voy a pasar ya a la parte, que tengo otro vaso. Voy a pasar ya a la parte de comentarios o de charla, porque, como os dije al principio, se trata de hablar un poquito de magia y humor. Entonces lo que voy a hacer es, durante la próxima hora y cuarto, yo espero que no dure mucho más, voy a comentar algunas de las ideas que tengo, que he recogido, que, o sea, no son naturalmente mías, ni mucho menos todas, pero que he leído, que he recogido de la experiencia, de ver a otros artistas, en fin.
Entonces, lo que voy a hacer es primero hablar un poquitito, muy rápidamente, de lo que yo considero que es el humor, muy rápidamente. Después hablaré del humor y la magia, o sea, de la relación entre humor y magia. Luego comentaré un poquitito cómo puede ser la relación de cuando el humor está dentro de la magia, en la magia. O sea, que en un juego de magia, en un efecto mágico, hay humor o comicidad o algo así. Y finalmente hablaré de una parte que yo creo que es la más interesante para nosotros, que es aquella parte que trata del humor al servicio de la magia. O sea, cómo conseguir que mediante algunos chistes, gags o bromas o situaciones de comedia, la magia se potencie. No solo que sea más divertida, no solo que sea más atractiva, sino desde luego que se potencie. En vez de que se estropee, que se potencie. Entonces ese va a ser, digamos, el planteamiento general. Lo primero es comentar, para no ponernos a definir qué es humor y todo esto, que sería un rollo espantoso, porque tendríamos que hablar de todas las teorías que hay, desde Freud o Bergson o Hobbes o Aristóteles y tal, pero para no ponernos ahora académicos y pesados, que sería más bien para una tesis doctoral, pues entonces lo que voy a hacer es contar solo lo que entendemos vulgarmente por humor. Un mago puede, por ejemplo, ser simpático mientras actúa, y eso no es humor, pero es simpático, es una fase, ¿no? Es simpático actuando. En otro caso puede tener buen humor, o sea, que está de buen humor, que transmite una cierta alegría, además de la simpatía. Un poquito más ya sería comicidad, que consigue que se rían, porque produce hay situaciones de comedia en sus juegos, o porque dice algunas bromas, o hace algunas cosas, y ya el último grado, el más alto, sería ya en el que realmente es un mago que además tiene humor, y que la magia lleva humor. Entonces, para hablar de algo de las estructuras, muy brevemente, brevísimamente, de las estructuras del humor, sabéis que hay tres clásicas que se conocen desde siempre como estructuras de la comicidad y del humor, aunque las voy a nombrar indistintamente, no son lo mismo, ya lo sabéis, pero las voy a nombrar indistintamente porque vulgarmente se utilizan así, ¿no? Entonces, las estructuras son el chiste hablado, el golpe cómico y el gag. Las diferencias que hay, ahora las pasaré a contar. Cuál es el chiste, cuál es el golpe, o que se conoce entre los teóricos del golpe cómico y que se conoce como gag. El chiste, todos vosotros, es inútil decirlo porque está en la mente de todos, el chiste generalmente hablado, o sea, aunque sea un chiste mímico, pero en fin, generalmente hablado, que se produce por una situación de las estructuras de la inteligencia, que van llegando una serie de mensajes y de repente hay alguno que es sorprendente o que es absurdo, o que es, luego veremos algunas de las leyes rapidísimamente del humor. Entonces se produce la risa o la guasa, por lo menos, la broma. Y de ese no voy a hablar mucho. Luego hablaré del golpe y luego del gag. Pero antes querría contar que dentro del chiste, al decir el chiste, no me refiero simplemente al chiste por el chiste, sino a que por medio de la palabra se consiga un cierto tono de comicidad o de humor. Precisamente hemos tenido la suerte de que haya venido, aparte de Camilo que está llegando ahora, que haya venido un gran amigo mío que conocí este año en Colombia trabajando en un festival de humor, y que no es mago, él se dedica a contar cuentos, profesionalmente a contar cuentos, es un cuentero. Y él ha creado la escuela de cuenteros, o de forma de contar cuentos, de prácticamente toda América Latina, y ahora está en España para dar unos cursos en el Festival de Teatro de Cádiz. Y entonces, como estaba por aquí, yo le he pedido por favor que viniera y que, si no le importaba, contase un cuento o dos para que luego nos refiramos un poquito a las formas verbales no de comicidad, sino de humor, humor en general. Entonces yo os pido para Francisco Garzón, que está aquí, un aplauso. Creo que pocas veces he estado tan asustado, porque ustedes son magos, es decir, los señores de la ilusión. Lo que yo hago no es exactamente contar chistes, pero he elegido dos cuentos de humor que están muy cercanos al chiste. Ahora bien, yo necesito de ustedes para contar, porque yo no cuento acá, yo cuento con todos. Esto no significa que yo les voy a preguntar algo, los voy a agredir, pero sí significa que yo necesito que me miren y mirarlos, y que no se asusten cuando yo los mire, porque yo soy como un equilibrista y la mirada es la cuerda. Si cuando yo los miro ustedes se asustan, yo me caigo y cuento peor. Voy a contar uno de los cuentos más ingeniosos. Voy a contar dos cuentos, uno breve y uno muy breve. Primero voy a contar el breve, que es uno de los cuentos más ingeniosos que yo conozco. Estoy seguro de que muchos de ustedes van a contar este cuento después de que yo lo cuente. Este cuento tiene un final relámpago,
de esos finales que lo vemos o no lo vemos, pero ustedes seguramente lo van a ver. Había una vez un viejo campesino y un matemático aburrido. Y me lo crean o no me lo crean, el viejo campesino y el matemático aburrido se encontraron el mismo día en la misma estación de ferrocarriles, en el mismo tren y en el mismitico asiento del tren. El viejo campesino era de esos hombres que se levanta por las mañanas buscando dónde nacen los arcoíris, de esos hombres que se detienen a ver el brillo de una gota de rocío, de esos hombres que se saben todas las coplas, todos los poemas y todos los cantos de la tierra. Y el matemático aburrido no era más que un hombre mortalmente aburrido. Así que cuando el tren echó a andar, el viejo campesino, de inmediato, quedó deslumbrado con el paisaje que se veía a través de las ventanillas del tren, que si los frutos maduros, colgando como monedas de oro de las ramas de los árboles, que si el río, como una cinta azul desatada de la montaña. Y el matemático aburrido estaba tan aburrido, que se le ocurrió decirle al viejo campesino: oiga usted, buen hombre, ¿por qué no jugamos a hacernos preguntas y respuestas? Si usted no responde mis preguntas, me da 1000 pesetas. Y si yo no respondiera a sus preguntas, si eso pudiera ocurrir, le doy 1000 pesetas. No, dijo el viejo campesino, de ningún modo. Usted es un hombre educado, instruido. Si jugamos ese juego, un 2×3 se queda con todo mi dinero. Y siguió mirando el paisaje a través de las ventanillas del tren. Pero como el matemático aburrido estaba tan aburrido, insistió. Bueno, hagamos lo siguiente. Si usted no responde a mis preguntas, me da 1000 pesetas. Y si yo no respondiera a sus preguntas, mire, le doy 10.000 pesetas. ¿De acuerdo?, dijo el viejo campesino. Y le tocó preguntar al matemático aburrido: pues yo lo único que quiero saber es qué cosa es un átomo y cómo se les compone. El viejo campesino no lo pensó demasiado. Sacó 1000 pesetas y se las dio. Y le tocó preguntar al viejo campesino: pues yo lo único que quiero saber es cuál es el animal que sube la montaña en 3 patas y la baja en 5. El tiempo pasa, que te pasa. El tren corre, que te corre, que te corre. El matemático aburrido piensa, que te piensa. La estación de ferrocarriles ya a la vista y la respuesta sin aparecer. Total, que no tuvo otro remedio que darle las 10.000 pesetas al viejo campesino. Y entonces muy malhumorado le preguntó: bueno, ¿y se puede saber cuál es el animalito ese, no? Y el viejo campesino, sin decir una sola palabra, sacó 1000 pesetas y se las dio. Solo tiene 4 líneas, pero yo quería decirles algo antes. Los cuentos pueden ser muy breves o muy extensos. Es decir, yo cuento cuentos en mi espectáculo que pueden durar 20 minutos, media hora. Unos son de humor y otros no. Es decir, no quiero que se lleven la idea de que los cuentos son solamente estos cuentos y en esta línea. No, yo puedo emocionarlos igual que puedo divertirlos. Y puedo contarles cuentos muy breves o cuentos muy extensos. Depende de que yo elija el cuento que ustedes están en condiciones, que están propensos a recibir, y que lo cuente con ustedes. Ustedes son muy buen público. Yo quiero regalarles este cuento muy especialmente a Juan. Es muy breve. El mago hizo un gesto y desapareció la miseria. El mago hizo otro gesto y desapareció la injusticia. El mago hizo otro gesto y desapareció el hambre. El político hizo un gesto y desapareció al mago. Es una técnica, se aprende, es decir, se aprende a seleccionar el cuento, se aprende a trabajarlo, no hay que ser escritor para ello, hay que querer hacerlo simplemente. Casi todos nosotros contamos, todos ustedes cuentan, sin duda. Es una técnica, es decir, se trabaja en 8 o 10 horas y bueno, pues si les interesa se ponen de acuerdo con Juan y lo armamos. Por lo demás ha sido de verdad un placer. Gracias.
Bueno, Francisco lo que ha querido comentar al final es que yo le he pedido, que sabiendo, ahora no va a estar aquí porque va al Festival de Cádiz, digo, a dar unos cursillos de cuentos, pero le he pedido que ofreciese, cuando vuelves en noviembre. Sí, puede ser en alguna fecha entre el 1 y el 20, trabajar unos 3-4 días. Son 3 o 4, que Puede ser 4 días, Oh. 3 días. Hacer un cursillo a alguien que le interese toda esta técnica, 3 o 4 días, 2 horas cada día, 2 horas, 3 horas. lo haríamos de Como 8 sea, a 10 de bueno. la noche, una cosa así, a aquellos que estén interesados, y costaría muy poquito, ¿no? 3.000 pesetas me has dicho antes o así solo. Podría ser. ¿Eh? Pues si alguien está interesado luego nos lo cuenta y puede ser de gran interés para nosotros magos por todas las técnicas que él enseña de expresión, tanto verbal, corporal. Bueno, entonces vamos a continuar con... Gracias, Francisco, de verdad. Yo le he visto, además, os voy a contar una anécdota muy rápidamente. Yo le he visto trabajar en el festival este que trabajamos juntos, Festival de Humor allí en Colombia, y resulta que éramos 5 o 6, no recuerdo, en el espectáculo, 5 me parece. Entonces había 3 o 4 que eran cómicos, digamos, entendiendo por cómicos tradicionales, que cuentan un chiste, contaban otro, muchos hay en Sudamérica así, de gran calidad, algunos chistes excelentes y todo esto, pero el público iba a ver eso, el público estaba allí un poco para ver eso. Y de repente aparecíamos Francisco y yo, que éramos completamente distintos, pues yo hacía magia, con un poquillo de bromas, pero magia, lo recibían bien, sabéis que la magia en general siempre se recibe bien, pero era más difícil, a priori, parecía que iba a ser más difícil que en un ambiente tan distendido y tan que buscaban un chiste, algunas veces mucho el chiste ya picante, verdecillo, grosero, incluso en algunos casos, y sin embargo Francisco llegaba, paraba un momentito, empezaba, había una sorpresa general en el teatro, decir, este loco que viene aquí a ponerse así a contarnos qué, y luego reaccionaba, pues como habéis reaccionado, como hemos reaccionado nosotros, emocionados e interesados y riéndote a la vez, pero con profundidad, ¿no? En profundidad. Entonces, eso indica la técnica enorme que tiene y la capacidad que tiene esto de cuentero y de contar cuentos. Entonces vamos a seguir ya rápidamente hablando de las estructuras del humor, muy rápido, muy rápido, muy rápido. El golpe cómico sería, se suele llamar golpe cómico aquel detalle que es muy breve, muy corto, que es estático en el sentido de que no se desarrolla, que no evoluciona en el tiempo y que produce una risa porque está dirigida a los instintos o a la intuición. Por ejemplo, para entendernos muy rápidamente, en una película cómica un señor va con la novia o con una chica, hay un charco en el suelo porque está lloviendo, el tipo se quita la chaqueta, la pone galantemente sobre el charco para que ella no se moje los lindos pies, ella avanza y ¡blup!, se hunde porque resulta que es un charco inmenso, un socavón, y se hunde. Entonces, en ese momento, ja, 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 nos reímos todos y no pasa nada más. Es ese momento, eso es un golpe, ¿no? No ya por el golpe que se da la tía, sino que es un golpe cómico. Y gag, en cambio, sería, o se suele llamar gag, aquella estructura cómica que tiene ya una construcción, que se desarrolla en 2 o 3 actos, que tiene la misma estructura que el drama o que un guión dramático o de cualquier otro tipo. Tiene una presentación, un nudo y un desenlace. Tiene incluso 2 o 3 partes, por ejemplo, y para no abundar en ello, es para luego cuando me refiera a ello tener claro de qué hablamos todos, ¿no? Entonces, un gag sería este mismo señor que va con la chica o con otra chica otro día plum, 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 por la calle, también está lloviendo, el tipo se quita la chaqueta, la echa sobre el charco, nosotros que ya hemos visto el golpe anterior, un segundo antes, ya está viendo, ¿verdad? Echa sobre el charco la chaqueta, ella hace así, plum, pero no se cae. Y sigue andando. Nos sorprende un poquitito, entonces él ya coge la chaqueta, avanza, pero al entrar él, ¡brum!, se cae él en el charco y se hunde y se pega un porrazo y se muere, ¿no? O desaparece, ¿no? Entonces, como veis, la estructura está basada en el primer acto, en el primer golpe que yo conté, un simple golpe, ella cae unido a la segunda fase, a la segunda parte, que es doble. Primera parte, esperas que se va a caer la chica, no se cae porque... Y esa es la sorpresa y te hace sonreír muy poquito, y cuando ya te crees que ha terminado, es él en cambio el que se cae y se hunde. Tiene una presentación, un nudo, un conflicto, anda, no se ha caído, anda, no ha habido gracia, anda, ¿qué ha pasado? Y un desenlace que se cae y tal. Entonces ese sería un gag que, como veis, está en evolución, hay una construcción y es mucho más complejo. Hay gags impresionantes de todos los cómicos, de todos estos, de Keaton y de Charlot y de todos estos, que sería bonito haberlos analizado, pero sería ya para hablar mucho más extensamente y más intensamente y más en profundidad. Entonces, aparte de esto, hay unas ciertas leyes. Todo esto, como sabéis, son
ideas que yo he recogido de aquí y de allá, de libros y demás, y por tanto, bueno, son ideas que no son dogmas, que cada uno puede pensar como quiera, no creer en ello. Pero cosas que se cuentan sobre esto. Entonces hay unas ciertas leyes, entre las muchas que hay una clasificación que es bastante interesante, yo la tengo por aquí, que la busco, aquí está. Y son las leyes para producir la risa, ¿eh? Ahora ya olvidémonos del humor en profundidad, que no tiene por qué producir risa. Se dice incluso que a veces eso es comicidad y el humor sería lo que produce una cierta sonrisa interior. Bueno, sin entrar en tanto, son las leyes las que nos interesan para luego para la magia, ¿no? La ley de la tensión, la ley rítmica, la ley del absurdo, la ley de la rebelión de los objetos, la ley de la doble significación y la ley del castigo justo. Esas 6 leyes. Para no entrar en todas ellas, yo las enumero solo para con idea de información rápida, pero vamos a hablar de la tensión, que es la más importante. La ley para los magos, sobre esto. La ley de la tensión dice que el humor se produce porque en un momento determinado... ¿Quién tenía el boli este que antes hemos usado? Gracias. Dice que si una curva dramática, todos sabéis cómo es una curva dramática. Voy a poner aquí se ve bien o no. Si estáis a hacerlo, veis, lo subo un poquitito, no sé cómo se sube. Ahí mejor, ¿no? Una curva dramática es una presentación, esto es la tensión mental y esto es el tiempo, tiempo. Entonces sabéis que la clásica curva es que va a presentación, llega hasta un máximo la tensión cuando hay un conflicto, el clímax del conflicto, cuando llega a su punto culminante, clímax, y el desenlace que va cayendo. Se dice que el desenlace de este conflicto va cayendo la tensión hasta que terminas tranquilo y te vas a tu casa. Eso en cuanto a lo que es la ley, la curva general de dramatización y de tensión. Entonces, en la comicidad lo que ocurre, ¿cómo se produce la comicidad? La ley de la tensión dice que se puede producir automáticamente, o sea, automáticamente quiere decir fisiológicamente que el cuerpo va a reaccionar con risa si se produce esto, si se consigue que suba mucho la tensión hasta un punto culminante y en vez de caer como cae aquí poco a poco, brusca e inesperadamente, ¡tum!, la tensión cae. Y entonces se produce la risa sin necesidad de que aquello tenga gracia, sino que produce la risa. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico es el que si nosotros vemos una película, o imaginamos que estamos en un edificio, y en la ventana de enfrente se ve una mano, vemos una mano que entra con un afilado puñal y se oyen unos gritos. Entonces miramos y nos produce una enorme tensión diciendo, horror, lo que va a pasar aquí, ¿no? Que se ve la mano que hace así, un grito espantoso, y levanta y es un pollito que ha clavado, que ha matado. Entonces como la tensión, aunque a nosotros no nos hace gracia, no nos gusta que maten un pollito, pero como creíamos que era una persona y somos más solidarios con la especie, casi todos, menos Amílcar, que si muere un pollo le da algo, pero los demás, entonces en ese momento automáticamente, como cae brusca e inesperadamente, ¡ja! Nos reímos, y te quedas tranquilo, ¿no? Fíjate, lo cuentas, fíjate qué risa. El otro día me pegué un susto porque me creí que era un hombre que estaba matando a otro hombre, a una mujer, y de repente era un pollito. Y te dice, pues vaya una gracia que tiene que maten al pollito, pero a ti te ha producido la risa. El terror sería justamente lo contrario, lo comento porque en magia también nos puede interesar a veces. Es justamente lo contrario. Aumenta la tensión hasta un punto grande y de repente sube bruscamente. Sube bruscamente, no cae, sino que sube bruscamente. Por ejemplo, la misma escena que antes. El hombre que mata a un pollito. Imaginaros que vemos el pollito, en vez de ver primero la mano, no, estamos así y de repente vemos un pollito vivo por ahí que está y dice, ¡ay, qué gracioso, mira un pollito, que ahora suelto ahí! No vemos nada más, ¿no? Un pollito, qué pollito más gracioso y tal. Mira, tal, me recuerda a lo que sea, o que tiene bigote, a Florencia, lo que sea, ¿no? Lo que es una guasa, pero... No, dices, mira un pollito, pero está suelto, se va a perder, se va a ir. A que salta por la ventana y hay una cierta tensión, muy poquito, y de repente entra bruscamente la mano con el puñal y ¡pam! Y en vez de reírte lo que haces es gritar y dices, ¡ah! Has visto la misma acción. Si la ventana estuviera de un lado a otro, solo por el encuadre que nos muestra la ventana, se producen las emociones en distinto orden y entonces se produce o bien risa o bien terror. Entonces el conocimiento de esa técnica nos puede ayudar luego en magia para producir ciertas emociones, tanto la risa como el terror, y ver cómo se pueden combinar con la magia. ¿Y qué pasa con la magia? Pues la magia lo que pasa es que, como todos vosotros sabéis, yo sé que estas cosas están súper sabidas, pero las cuento para poder luego seguir, que se va produciendo una presentación, se presenta un conflicto,
se llega a un clímax, por ejemplo, aquí tengo esta baraja, la tengo aquí en las manos, todos la veis, la mezclo, no sé qué, presentación, ¿qué pasa? Tal. Ahora voy a decir abracadabra, abracadabra, no sé qué, cuántos, y la baraja no va a estar, ¿cómo es posible? ¡Chas! Y desapareció. Entonces se llega al momento culminante y ahora viene desenlace. No hay. No se produce ningún desenlace, la centricidad, bueno, y la baraja. O sea, no hay desenlace, no hay ni hacia arriba, ni brusca caída de tensión, ¿no? Se queda ahí, permanece ahí, no hay desenlace y por tanto la tensión te deja en suspenso, ¿no? Esa es digamos, la técnica de la tensión y en el tiempo de la magia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que es muy difícil combinar humor y magia, y en esta charlilla lo que voy a tratar es de comentar algunas posibilidades para combinarlo sin menoscabo de la magia. Sin menoscabo de la magia. Entonces, esa sería la ley de la tensión. Las otras leyes, para no hacernos pesados, pues las vuelvo a repetir. Rítmica, que es la del running gas, el agua de la India, que cuando echas agua sobre no sé qué y sale de una jarra, pues no te hace gracia. La segunda vez te produce sorpresa. Cuando la tercera vez, agua de la India, y echas, ya te empieza a producir gracia. Y hay una serie, cuando es cada cierto tiempo, hay una serie de leyes, en fin, y de pruebas experimentales que se han hecho, que si por ejemplo tú produces una sensación de risa, o sea, produces la risa en un momento determinado, 10 segundos después también, 10 segundos después también, 10 segundos después también, 10 segundos después, aunque no produzcas algo cómico, solo con que hagas así, la gente se ríe, casi. Porque hay una ley interior fisiológica que cada cierto ritmo se está riendo, y en un momento determinado se ríe aunque no tenga aquello mucha gracia. Bien. Luego la ley del absurdo, esta ley es interesante porque dice que el absurdo inesperado produce generalmente la risa. Es interesante para el mago porque si os fijáis, y todos nos hemos fijado, la magia muchas veces tú haces un juego, por ejemplo el juego de la carta que desaparece, ¿no? La froto aquí y desaparece. Y en vez de decir todo el mundo ¡oh!, dicen ¡oh!, y se ríen también, ¿no? Se ríen también. Investigar esto, analizar el porqué, una de las partes de por qué es por la ley de la tensión. Se produce una tensión, como no hay descarga, como no puede descargar, pues descarga de una manera que es la que tiene más cerca, que es la descarga fisiológica, que es reírse, ¿no? Cuando te ríes, te relaja, ¿no? Ja, 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 y descargas la tensión. Aunque no tenga gracia, bueno, no tiene ninguna gracia que desaparezca una carta. Pero también de alguna manera es por el absurdo, ¿no? La ley del absurdo. Allí tendría que estar, choca contra todas las estructuras lógicas, entonces de alguna manera también te ríes. No es una risa de humor, de comicidad, ¿no? O sea, no es un humor, no es algo humorístico, es simplemente una cosa casi fisiológica, ¿no? Luego hay la ley de la rebelión de los objetos, todos conocéis los cómicos cómo utilizaban la cama que se mueve, los objetos cuando a alguien se le cae algo y parece que los objetos están vivos, etcétera, etcétera. Entonces siempre esa idea de que los objetos pueden a la persona produce, por alguna razón interior que ha sido muy discutida por pensadores y filósofos, pero que produce risa, produce risa, auténtica risa. Otra es la de la doble significación, que todos conocéis, cuando en un chiste hay un significado doble, por ejemplo, que tú vayas a... Esto es la ley de la rebelión de los objetos. Bueno, entonces, imagínate que... Ay, perdón, que es que he estado de viaje estos días. Entonces, esto es un gas muy viejo, que es la ley de la doble significación. Yo saco esto, todos entienden que si hay un rush de labios ahí y que digo he estado de viaje estos días, pues se imaginan, ¿no? El doble sentido, la doble significación. Entonces, y todos los chistes de doble sentido en todo tipo, políticos, eróticos o de cualquier otro estilo, ¿no? Y finalmente hay una que es ya más complicada y no vamos a entrar, que es la del justo castigo, cuando tú consigues que hay un personaje que es culpable de algo y tú le castigas, no fuertemente, pero muy levemente, y la gente considera que es justo, le produce risa. Esto ocurre cuando sale ese espectador que es incordiante y que todo el mundo está contra él, porque no hace más que incordiar y molestar y tal, y cualquier bromita que le digas, por mala que sea, cualquier chistecillo, bueno, produce una cosa espantosa, de una ovación, se ríen, se están 3 minutos. Ayer me contaba Pepe Carroll uno muy gracioso, que es cuando uno se mete mucho contigo, ¿cómo era, Pepe? Que no me acuerdo. No está Pepe, no ha venido, ¿no? No ha llegado. La próxima vez que te compres un peluquín, cómpratelo con cerebro. Bueno, pues eso, ¿no? Entonces eso se lo dices a alguien, aparte que te pueden liar a tu pasada salida, pero si la gente considera que es un justo castigo, se va a reír muchísimo, ¿no? Y va a pasar estupendamente. Bien, entonces una vez que ya hemos pasado muy rápidamente por estas ideas, voy a comentar cómo es posible, según mi modo de entender, y el modo de entender de muchos otros de otras fuentes que yo he vivido, es cómo conseguir
que una ley que yo llamaría la ley de la constante del humor por la magia, del producto humor por magia, que parece que es así, ¿no? Cuanto más humor, la magia decae. Cuando en un efecto mágico hay mucho humor, hay mucha risa, el efecto mágico decae y al contrario, ¿no? Si consigues que haya mucha magia y sea muy potente, es más difícil que se rían, ¿no? Entonces, claro, eso se explicaría muy fácilmente, en parte por la ley de la tensión que hemos dicho. Si resulta que la magia consiste en que no hay una resolución del conflicto dramático en su punto más alto, y el humor consiste que de alguna manera te relaja o cae bruscamente la tensión, pues hombre, es difícil combinar estas dos cosas sin que una de las dos pierda. Si cae bruscamente, entonces la magia se pierde, no queda esa emoción de la magia, y por contra, si consigues que permanezca esta, pues no se ríen porque no hay relajación suficiente fisiológica para que se ríen, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir saltarnos o luchar contra esta ley de la constancia del producto del humor y de la magia, ¿no? Entonces, antes de nada vamos a ver algunos casos en los que no se consigue esto. Por ejemplo, un caso muy clásico es cuando tú estás haciendo un juego de magia, un efecto mágico, estás llegando al clímax y en un momento, cuando vas aquí por la mitad, estás haciendo el juego y cuando vas por la mitad, que estás presentando aquí una carta, aquí otra, van a trasladarse, van a pasar, van no sé qué, vas por la mitad de la presentación, ya la gente está muy interesada, estamos a esta altura, pues de repente metes un chiste, un gag o algo que sea realmente gracioso. Entonces la gente se ríe y parece que estás, por decirlo entre comillas, comercialmente, ¿no? Una buena respuesta, se ríe, ja, 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 ja. Pero ¿qué pasa? Que cae la tensión. Ahora, intentas recuperar la tensión y empiezas desde aquí abajo, porque ha caído aquí. Y ahora es muy difícil empezar aquí de nuevo, es muy difícil empezar en este punto de la tensión, de la atención y del interés. Entonces lo normal es que empieces por aquí, por la mitad, porque no puedes recuperarlo. Y entonces sigues subiendo la tensión y llegas al clima. Pero en vez de llegar a este clímax que habrías llegado si no hubieras hecho este gag, llegas a uno mucho más bajo, un trocito más bajo y has perdido. Consigues la magia, consigues que haya humor, pero la verdad es que el final, para lo que nosotros buscamos, que es la emoción mágica, potente y fuerte, pues ha quedado por bajo de sus posibilidades. Ese es un caso negativo. Otro mucho peor es cuando el gag va justamente previo o al lado o en el clímax, ¿no? Cuando estás allá y en el momento del efecto, esta es su carta o no sé qué, o hay un gag, pues realmente la magia se pierde. Por ejemplo, el efecto que yo he hecho antes aquí, si yo se lo hago a un espectador, sabéis que todos tenéis la experiencia esta, ¿no? Si yo hago así un simple forzaje, si yo me quedo simplemente y digo tu carta es, y lo hago bien, y el forzaje sí ha sido bueno, y al final dices corazones, veo uno, a ver, concéntrate, dos, a ver un poquito, tal, sí, me parece que es el 3 de corazones. Y suele ser un efecto brutal, ¿no? La gente, wow, ¿cómo es posible tal? Esto es lo mismo, lo he adivinado exactamente igual. Pero como hay una brusca en el mismo momento del clímax, del efecto del clímax, hay una cosa absurda, el tipo este en la calva lleva pintado con luz de labios, te ríes, en ese momento baja la tensión y es que no tiene ninguna emoción mágica, ¿no? Por muy fuerte que haya sido, por muy bien hecho que haya sido la técnica mágica, no produce. El cartogás, todos lo sabéis, ¿no? Cuando lo haces, que haces la carta larga y cuando dices, es el 10, se mueren de risa, pero a nadie se le ocurre decir, oye, ¿cómo sabías tú que era el 10? Es que ni se le pasa por la imaginación, ¿no? La magia ahí se pierde por completo, ¿no? Un caso en que se pierde por completo. Otro ejemplo, o sea, que ese sería en el que vas a llegar al clima y un poquitito antes o a la vez o al mismo tiempo cae bruscamente la tensión, entonces no se produce emoción mágica. O sea, desastroso para la magia. Otro ejemplo sería cuando a lo largo de los juegos tú vas produciendo, o de un juego determinado, tú vas produciendo gags y chistes y bromas, de manera que estás subiendo, bajando, y te es dificilísimo llegar a... O sea, es como esto, pero con más... Ay, es que tengo aquí un reloj. Esto es para los que estáis durmiendo, que os despertéis. Y la otra mitad, los que estáis despiertos, que podéis dormir ahora. Porque es que me gusta tener la mitad dormido y la mitad despierto. ¡Pedro! ¡Pedro! Despierta ya, hombre. Bueno. Este es un caso, como veis, también muy malo. Y finalmente, comentar que aun en los casos que no rompe demasiado la magia, por ejemplo, que el gas sea pequeñito, o sea que iba a llegar hasta aquí la tensión, y es un gas chiquitito, o sea que no se produce una distensión tremenda, sino solo hay una breve sonrisa, o hay tal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que luego, como solo ha bajado un poquito la tensión, tú la recuperas aquí, pero luego hay que hacer un sobreesfuerzo, me refiero a sobreesfuerzo mágico, para conseguir recuperar la tensión al mismo punto que estaba al principio, para conseguir llegar al mismo punto que querías llegar en cualquier caso, ¿no? Entonces, es un problema, porque ese sobreesfuerzo que te exige
continuadamente en la sesión, o en la rutina o en los juegos, puede producir que no llegues lo que tú querías. Aunque lo intentes, no llegues, ¿no? De eso vamos a hablar ahora, que es ya más interesante, ¿no? Entonces, voy a comentar ya rapidísimamente dos cosas. Una, el gag o el humor. Cuando digo gag y humor y comicidad, entenderme lo mismo, para no entrar en... El gag con relación al efecto, es decir, cuando está el humor o la comicidad está en la magia. Está a la vez que la magia o dentro de la magia, como está en estos casos, cómo conseguir que no estropee la magia, que no la estropee gravemente. Entonces hay distintos casos, vamos a verlos uno por uno rápidamente. Uno sería cuando el gag o la comicidad está en el momento que se produce el efecto. Por ejemplo, insisto otra vez, el gag de la calva. En ese momento se produce el efecto, entonces ese es un caso que no hay prácticamente posibilidad humana de conseguir que la magia llegue a mucho. Entonces lo que hay que hacer es decidir, se quiere hacer, pienso yo, ¿no? Esto es una opinión mía, decidir, ¿quiero hacer magia en ese momento o quiero hacer que se rían en ese momento? Entonces no me importa sacrificar en ese instante la magia, hago el cartogag o hago esto de la calva, la magia es nula, pero se ríen y además me puede servir pues para conseguir que haya relajación en ese momento y que luego el próximo juego estén descansados y pueda empezar con la gente descansada porque llevo ya 15 minutos, por alguna razón que uno prefiera. Entonces es cuestión de elección de objetivo, ¿no? Elijo que sea gracioso y no me importa en ese momento nada la magia. Ese es un caso claro. Otras veces hay un gag como por ejemplo o un juego, voy a hacer un juego primero, ¿no? ¿Sabéis este juego en el que cuando los magos normalmente hacen un juego, tú te habrás fijado que todos los magos se ponen ellos a mezclar la baraja? Yo no, yo te la doy a mezclar a ti. Mezcla lo que tú quieras. ¿Sabes? Este es un juego bonito, fuerte, a mí me gusta, ¿eh? Luego comentaré cómo ponerle más humor. ¿Ya? Entonces, fijaros bien, normalmente todos los magos dicen, elige una carta y se la ofrecen ellos al espectador. Yo te pido que no, que tú cojas la que quieras, te entrego toda la baraja y que te quedes con una. O sea que la libertad es mucho mayor, es distinto. Todos los magos ahora suelen coger la baraja y dicen, ponla por aquí. Y ellos pueden tener una idea de qué zona de la baraja lo han puesto. Yo no, yo te doy la baraja y te pido que la pongas donde tú quieras, donde más te guste. Fijaos las condiciones. Todos los magos suelen ponerse ellos a mezclar y entonces pueden colocar, buscar, encontrar. Yo no, yo te dejo que tú mezcles, mezcla, tú mismo. Todos los magos suelen coger ahora la baraja, sacar una carta. Yo no, yo te dejo que saques tú una, la que tú quieras. Dámela. ¿Qué carta era? 10 de rombos. 10 de rombos. Todos los magos suelen acertar. Yo no acierto jamás, es la dama de picas. Y claro, oye, no hay problema, es distinto. Este sería un gag sin efecto, ¿no? O sea, aquí ya ni siquiera hay un efecto mágico, no es más que la broma y estás utilizando la magia como un material para producir la risa y en este caso no hay problema porque no hay conflicto entre humor y magia, no haber magia, ¿no? Otro caso ya más interesante para nosotros es los gags fuera del efecto. Fuera del efecto quiere decir que no se acerquen demasiado al momento climático o culminante del efecto, del efecto mágico, ¿eh? O sea, si la curva es así, y aquí está el clímax, el gran momento del efecto mágico, ¿cómo conseguir que no estropeen este efecto? Una de las formas es que esté fuera del efecto, fuera. ¿Cómo fuera? Pues por ejemplo, que esté mucho antes de que realmente empiece el efecto. Por ejemplo, estos son todos estos gags que tú dices, ¿quieres mezclar? Y haces una broma con la mezcla, que es de Groucho Marx, de mezclar así, no sé qué, no sé cuántos, o esos gags que todavía no han empezado, luego empiezas de verdad, ¿no? Luego ya empiezas y dices, bueno, mezcla de verdad y empiezas el efecto. Realmente lo has hecho antes de que comience nada, prácticamente, y por tanto no se estropea la magia. Da igual que lo hagas que no lo hagas en cuanto a la altura del clímax, de la emoción mágica que consigues, ¿no? Si no son exagerados o si no son muchos, ¿no? Pero vaya, que puede ser antes de que comience el efecto. Ese es un caso muy claro que todos conocéis. Otro caso es cuando es después de que termine el efecto, después del clímax. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque si es justamente después del clímax, inmediatamente, entonces ¿qué ocurre? La tensión ha llegado aquí. El espectador se queda en suspenso su ánimo y con la emoción mágica de haber visto algo realmente maravilloso, está fascinado en ese momento. Pero si inmediatamente, sin dejarle asimilar eso, ¡paf!, se le pega un gag, y aunque sea después, ¿no? Se ha producido este tiempo, ¿no? Y es después. Y cae bruscamente la tensión, se relaja. Es verdad que queda la magia, es verdad que se produce la risa y la comicidad y el humor, pero casi seguro que le dejas insatisfecho porque no ha podido paladear, no ha podido gozar. Es como si te tomas una magnífica comida y en el momento que estás dando el último
bocadito de dulce maravilloso y fantástico, te metes una cosa que te quita ese sabor, pues hombre, te gustaría paladearlo, ¿no? Eso es lo que pienso yo que hace falta, que si se hace después, que se deje el suficiente tiempo para que después de haber acabado no estropee el clima. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo para entenderme, a ver si sé explicarme. Haces el juego de la cuerda rota, un juego maravilloso, fantástico, no sé qué, no sé cuánto. De los buenos, una versión maravillosa. Y en el momento final, cuando ya ¡plum!, aparece entera la cuerda. Y la gente, ¡ah!, impresionada. Pero inmediatamente, o sea, sin esperar nada, aparece entera. Y entonces dices, imaginaos que esto es la cuerda, dices, ¿quieres examinarla? ¿Sí? ¿La has examinado ya? Muchas gracias. Es un gag, se ríen. Pero todavía están con la emoción mágica, todavía están paladeándola y entonces es probable que no la paladeen lo suficiente y se queden un poco frustrados. ¿Cuál sería la idea? La idea para conseguir esto es evidente y obvia, de todo eso que ocurre, es dejar más tiempo, ¿no? Que asimilen el gag, la emoción mágica, que digan, lo que sea, la música o el final, saludos, la gente aplaude, y cuando empieza a decaer la curva de aplausos o cuando empiezas a notar que ya la gente empieza, dice, por cierto, me gustaría que la examinasen, entonces, no, la has examinado ya, muchas gracias, no, se ríen, incluso puede ayudar a la magia porque dices, no, examínala de verdad, hombre, la tiras, la lanzas, y así se recalca aún más que la cuerda ha sido examinada. Entonces, esa es una de las técnicas para conseguir que no estropee el clima, dejar el tiempo suficiente después del clima, ¿no? Después de... Y otro caso es que sea durante la presentación del juego. La presentación me refiero a la fase de presentación, que la tensión todavía no ha subido mucho. O sea, en esta primera fase es ortodoxo y quiero decir, pienso yo que útil para este equilibrio de una imagen, en esta primera fase, producir algunos gags sencillitos, cortitos de fuerza, que no se mueran de risa, pero que se sonrían o que bajen un momento la tensión. En esta fase es permisible porque luego puedes recuperar, o sea, han bajado, pues todo lo que tienes que hacer es ahora empezar desde aquí y este trocito que has perdido, pues empezar un poquito de nuevo, decir, has hecho un gag, no sé qué tal, y tú dices, bueno, pero fijaros bien, atención, mira, y todas esas llamadas de atención obligan a la gente a subir su tensión y por tanto a colocarse en la misma altura que estaban, ¿no? O sea, en esta fase es permisible en cuanto a utilidad luego y a efectividad, pero ya a partir de aquí ya viene el gran problema, ¿no? Salvo que se maneje con sumo cuidado y sean no gags, sino pequeños detallitos de sonrisa. Entonces yo veo que muchas veces a todos nos pasa, a mí desde luego me pasa muchísimo y no digo que no, sino al revés, pero procuro que no me pase, intento que no me pase, que me pase lo más posible, que cuando ya va a llegar el efecto o cuando ya la emoción mágica está a punto de explotar, justo en ese ratito último, que no haya ni antes ni después ningún gag ni ninguna broma. El ejemplo más claro sería la imaginaria, ¿no? Haces muchos chistes, coge la baraja, no hay nada, mezcla tú, no hay baraja, todo esto. Pero ya al llegar al final, en vez de directamente, ¿no?, llegar y decir, bueno, ¿qué carta era? Tal, pum, pum, esta, está vuelta, efectivamente. ¿Qué sucede cuando se presenta así? Pues sucede, vosotros sabéis que entonces no produce un efecto, porque siempre la imaginaria es brutal, ¿no? Pero como ha quedado muy cerquita los gags y las risas y eso, todavía no están con el ánimo para emocionarse. En cambio, sí, yo lo que intento hacer es, a partir de un momento determinado, decir, bueno, muy bien, entonces fíjate bien, aquí saco la baraja, la tengo en 2 dedos, recuerda bien que está dentro de un estuche, que yo no puedo tocar nada, vas dando tiempo para que se vaya creando el clima suficiente para que ahora sí, ir subiendo la tensión, ¿no? Entonces fíjate, lo voy a hacer muy lentamente, no voy a hacerlo despacito, voy a abrir con 2 dedos, ¿qué carta es? El 3 de trébol, fíjate bien, voy a abrir con 2 dedos para que vaya subiendo, porque si no, sube, tal, saco con 2 dedos, extraemos con 2 dedos, voy a pasar la baraja con 2 dedos también, vais a ver que hay una, ya está todo el mundo queriendo verlo, ¿no? Y entonces retraso a propósito la resolución para que la tensión suba ya incluso por curiosidad, ¿no? A ver qué ha pasado, ¿no? Y por suspense, por decir, ¿qué sucede ahí? ¿Qué pasa? El conflicto va subiendo. ¿Será capaz este tío de tener ahí una carta? No sé yo si va a ser o no. Entonces tú vas pasando, voy a pasarla despacito, si veis alguna. Entonces, es más, saco la carta, vengo con ella aquí, todavía no la enseño, todos la quieren ver, ¿no? ¿Han visto que hay una? Pero no va a ser. Tú dices, ¿qué carta era? El no sé qué, el 10 de picas, sí. Y hay una pequeña 10 de picas, fijaros que sería muy curioso que se pareciese mucho, pero a veces, bajo la voz, mi postura, el pie puesto así va hacia todo el mundo, mi mirada recorriendo a todos, intento, que a veces el poder de la imaginación, sabéis que al bajar la voz produce una tensión, quiere oír más la emoción, el poder de la imaginación es tan fuerte que a veces es el 10 de picas y no, entonces quietito para
para que asimilen todo, lo enseñas por todos lados y se produce una emoción mágica generalmente muy fuerte, aplauden mucho tiempo, sienten muy bien lo que ha pasado, a pesar de que es un juego que si dura 7 minutos, me vale durar, 5 de ellos son de risa, pero han sido en esta fase porque los 2 últimos han sido los que han ido creando la imagen. No es que lo ponga como ejemplo a seguir, que digo que ejemplar, sino que una forma de atacar un caso en el que es difícil combinar conseguir este equilibrio, ¿no?, entre magia y humor, ¿no? Gags fuera del efecto. Y ahora ya otra posibilidad sería el gag, o vamos, la comicidad o la comedia en paralelo con el efecto. Este es el caso que mejor se aviene con la magia, a mi juicio. O sea, el caso en que es más fácil y es mejor para todos, porque no hay que tener ni grandes dotes cómicas, y no se pierde la magia. Es cuando tú haces un juego, que el propio juego, la propia situación del juego, es de comedia. Entonces no hay gas, no hay caídas de tensión, sino que es una situación de comedia, una situación divertida, una situación entre absurda y así. Entonces la ley de la tensión ahí no tiene toda su fuerza. Ahí no se están riendo, sino que están con la... Hay tensión porque están a punto de reírse, pero sin reírse. Un ejemplo muy claro que todos conocéis, que todos, la mayoría haréis, es el siempre 6, ¿no? El siempre 6 es absurdo de por sí, tiene gracia el que tires 1, 2, 3 y queden 6, tires 1, 2, 3 y queden 6, pero no se están riendo, ¿no?, cada vez que tiras 3, jaja, ¿no?, sino que están... hay una tensión, va en paralelo con el efecto, a la vez que va la tensión, digamos, de la magia, es decir, ¿cómo es posible? Y además se va repitiendo el efecto, es un caso muy ejemplar también, a la vez hay, digamos, hay una tensión añadida que es la tensión de ¡ay, qué gracioso, qué gracioso, qué gracioso, qué absurdo, qué absurdo, qué absurdo! Y al final aplauden, pero no hay la carcajada en el siempre 6, si lo veis generalmente, ¿no? Otro ejemplo muy claro sería, pues, las gafas del abuelo, ¿no? El juego ese que van apareciendo en los cristales según echas el bao, las cartas, la situación de ponerte unas gafas, la cara, hablar de las gafas de tu abuelo, todo eso es muy gracioso, la gente se está riendo un poquitito, hay comedia, no es de risa, jaja, pero están sonriendo y a punto de reírse. Cuando echas el bao se creen que es una broma, de repente aparece ahí una figura, es tan absurdo que sonríen y se ríen, pero se emocionan también, así, ¿cómo es posible que aparezca? Y además justamente la carta, tal, luego aquí aparece el otro, tal. Entonces toda esa rutina, automáticamente, la haga quien la haga, tenga gracia o no de por sí, la situación es tan de comedia que tiene doble ventaja, se produce la comedia, se produce un poquito de humor, comicidad, y a la vez no estropea, en general no estropea la magia. Puede ser fortísimo para la gente, pueden quedarse admiradísimos y emocionados, Cochecito igual, ese tipo de juegos, ¿no? Pero, sin embargo, hay comedia porque no se ha utilizado la ley de la tensión, sino que se ha utilizado la del absurdo, la de la situación, igual que cuando alguien sale y te ayuda y haces la situación, es que el que te ayuda no sabe bien lo que hace. Ese tipo de humor situacional es el que mejor viene para el mago que quiere producir una cierta risa o que esté la gente contenta y alegre y transmitir alegría, pero no quiere que su magia se le venga abajo, ¿no? Que toda su magia se a no ser que elija que sí, que quiero ser alguien que produce risa, pero no me importa que la magia no sea fuerte, ¿no? Pero es un caso el más claro. Hay un libro que yo recomiendo vivamente que se llama Situation Comedy, que es justamente un libro que está dedicado especialmente a situaciones de comedia, en el cual casi no hay gags, ni chistes, ni cosas que tú las puedas, una línea de esas que dicen que se ríen, sino que te explica situaciones de comedia dentro de la magia, de tal manera que si tú las aplicas a este juego, dice, pues para las cuerdas, para la cuerda rota, para la ULED, para no sé qué, y esas situaciones de comedia son las que producen la risa, pero no estropean la magia, ¿no? ¿Cómo, perdón? El autor es muy simpático, no tengo ni idea quién es. Sí, luego te lo digo, pues lo tengo apuntado por ahí, ¿eh? Ormond McGill puede ser... Robert Orben. No. Robert Orben, perdona, Alfredo. Robert Orben es el que tiene muchos libros sobre líneas y comedia y tal, que tiene enorme cantidad de libros. No, este se llama Clayton Mutis. Clayton Mutis. Que tiene Robert Orben, a lo mejor otro también de eso. Puede ser, sí, yo no lo conozco. Yo de Orben conozco que tiene muchos libros, pero de gags y de líneas y de todo esto, ¿no? Bueno, he dicho, ya me he perdido aquí entre tantos papeles. A la par que el efecto, ¿no? Durante el efecto. Un ejemplo también sería este del mal matemático que hemos hecho antes
con billar, ¿no? El juego de las 10 cartas rojas y las 10 azules, que por cierto os voy a comentar si alguno, todos lo conocéis o hay alguien que no lo conozca, porque lo publicamos en un libro de truco y cartomagia, os lo cuento. Cuéntalo. Cuento rapidísimo, bueno. Es un juego que, como veis, este no es un juego para hacer así con tanta gente, es para un juego de 6 o 8 personas y tiene mucha gracia, se ríen mucho cuando uno pone 10 y 9 y no, otra vez y van tachando. Es la situación lo que produce, pero la magia no se pierde, ¿no? La magia de estar diciendo, pero ¿cómo puede haber 10 y 9? ¿Cómo puede haber 9 y 10? ¿Cómo puede ser esto? Es un ejemplo claro, a mi juicio, de una buena... ¿Quién se quedó con las cartas? Tú las tienes tú, no. Déjamelas un momentito. Las azules aquí, las rojas. ¿Me has dado todas? Sí. Bueno, este es un juego de situación, claro, de situación. Entonces la idea es lo siguiente, Tú coges y cuentas 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Repites un par de veces porque interesa mucho, como diría Ascanio, que la situación inicial sea absolutamente clara y que no haya duda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y lo mismo con las rojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto se hace más lento ahora para no perder tiempo. 10 cartas, ¿eh? En total 10 y 1, 2, 3, en total 10. Ahora se ponen cara contra cara. Cara contra cara. Se retira, se enseñan así para que se vean, azules y rojas. Las das la vuelta. Todo es clarísimo para los espectadores. Una situación inicial súper clara. Dice, retiro una. La retiras, la enseñas, tal. Que tendrían que quedar 9 rojas. Sin embargo, con toda claridad cuentas si hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 rojas y solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 azules. El truco, la trampa, el secretillo. 2 cartas de doble dorso. 2 cartas de doble dorso rojo-azul. Al comienzo están una encima del paquete rojo mostrando su lado rojo y otra encima del paquete azul mostrando su lado azul. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando cuentas 10, 1, 2, 3, 4, 10, queda abajo. Aquí queda abajo. Se cuentan 2 veces más para que vuelva a quedar abajo y se han mostrado muy claro. Ahora hay que juntarlas, pero sin que se vea que esta es de doble dorso. Entonces lo que se hace es ponerla hacia ti, así pronto, y no se ve, es un segundo además. Ahora lo bueno que tiene es que se pueden extender las cartas. Las 2 de doble dorso están en el centro. En este caso mostrando su dorso azul hacia arriba, con lo cual parece que todo está bien, porque se ven caras y cartas azules. Y ahora al girar las cartas aquí, mostrarán el lado rojo hacia arriba, con lo cual parece que pertenecen a este paquete, y salvo que alguien se pusiera a contar a toda velocidad y no notaría que hay 11 en cada carta. 10. Entonces retiras una normal, una de las rojas, la retiras. Espera, que no sé si había 10, 3, 6, es que como retiré ya antes una, ahora empiezan, 10 y 10. Retiras una de las rojas, apuntan ahí 9 rojas y 10 azules, pero al contar así, tal como la has retirado, al contar, va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y esta 10, ¿cuál era? La que venía del otro paquete, la que venía del paquete azul, y dices, y 10. Y en cambio, por contra, solo va a quedar una menos de las azules porque la acabas de contar aquí. Lo que es bonito es que como quedan cara arriba, se cuentan volteando y de una manera, sin decirlo, has mostrado las caras ya de las azules. Ahora haces exactamente igual, colocas, esto cuentas otra vez para que queden en el centro, ¿no? Cada vez hay que contar para que queden en el centro, las de doble dorso. Esta vez las colocas así y ahora dices, voy a quitar ahora una azul. ¿Qué ocurre? Pues que ahora las 2 de doble dorso van a aparecer como azules, ahora habría aquí 11 azules, quito una, va a haber 10 en vez de 9, como van a esperar, o de 8, lo que haga falta, lo que venga en ese momento, cuentas, y esta vez, cuando cuentas las rojas, cuentas así, con lo cual estás mostrando las caras de las rojas sin decir nada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y solo 7, no, en vez de 7 y 9, hay 9 y 7. La siguiente vez, retiras una azul y una roja, y automáticamente, ¿no? Cuentas y están justo lo contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Están cambiadas. Y ya la última vez dices, voy a quitar 2 azules. Y lo que se hace esta vez, es que estas 2 cartas, las 2 de doble dorso, que han quedado como siempre en el centro, dices, voy a quitar 2 azules. Das la vuelta y sin decir mucho ni explicar nada, retiras las 2 del centro. Así sin más, dices 2 azules, 2 azules. Y son las 2 de doble dorso. Las retiras y ahora lo que te quedan son 7 y 7, no 9 y 5 como esperaban, ni 5 y 9, que es lo que produce el clima, porque hay veces que cuando haces con público humano te dice alguien 9 y 5 y dice no, seguro que son 5 y 9, y dices, de verdad, hay 7 y 7, tiene la ventaja de que esta vez las cuentas todas cara arriba, de 6 y 7,
todas se ven las caras y encima se las regalas al tipo si quieres, para que lo cuente en su casa y tal, y se va encantado, y tú te has quedado con tus 2 cartas ahí aparte. Es un juego preciosísimo y bellísimo y divertido, ¿no? Por cierto, el autor del juego yo no lo conozco, sino que cuando venía a las 6 al principio de todos mis andares en la magia, llegué una vez en la calle Mayor y estaba Morella, que era un mago, me parece que murió, ¿verdad, Morella? No, es que me confundo con... Morella, que era uno gordito, ¿verdad? No, pues Morella estaba haciendo este juego, al acabar me gustó mucho, le pedí que me lo explicara, me lo explicó, le dije que de dónde lo había sabido, de una revista, pero él no se acordaba ni de qué revista ni qué autor. Y luego no lo he visto escrito en ningún lado y es una pena porque por darle el crédito a su autor, ¿no? Y cuando lo publicamos puse esta misma anécdota, ¿no? Me lo explicó Morella, pero no sabía decirle. Pero el juego me parece altamente ingenioso. La araña en la revista de las 6. ¿Él lo sacó de la revista de las 6? Seguro que no recibía más, ¿no? Pero en la revista de las 6 yo no lo he visto, ¿eh? ¿Sí? Bueno, puede que esté claro. Bien, y es un caso claro de que no hay que producir, tú no tienes que ser gracioso para producir aquí comedia, es la propia situación la que produce sonrisas, comedia, ambiente divertido, todo esto, ¿no? Entonces sigo ya, voy hacia el final de la historia esta. Es gag, hemos dicho, a la par que, o al mismo tiempo, o en paralelo a la magia. Luego hay 2 tipos de gag que no los voy a explicar, o sea, solo los voy a decir porque todos los conocéis. Uno es lo que llaman los americanos sucker gag, que es sucker effect, que es cuando tú produces un efecto que parece que lo explicas y luego no lo has explicado, la carta gigante o ese tipo de juego. De por sí tienen gracia porque el hecho de que lo expliques, la gente se lo cree y cuando ven que no es eso, que en sí no tiene nada, les produce gracia por el hecho de la vuelta que le has dado a la historia, ¿no? Es obvio que todos conocéis de eso y hacemos todos para que pasar más tiempo con él. Y luego hay un tipo de gas que son los gas ocultos, que no producen ninguna risa, pero salvo a ti que los haces, que te hace gracia porque dices, mira qué gracioso, ¿no? Y que son los más gozosos, ¿no? No, esto se entiende de este tipo de gag, que está fuera de la historia, pero es solo para contar un momentito el juego que he hecho antes, que son este tipo de gags en los que hay alguien que sí hay una comicidad o algo así con alguien, pero oculto para el resto de las personas. Por ejemplo, el juego que he hecho al principio con Ramón, de decirle, que es un juego que se me ocurrió cuando hacía yo, una vez estaba haciendo unos juegos para otro efecto y de pronto se me ocurrió este, dije lo voy a probar y tiene un efecto increíble y formidable, ¿no? Que es este que tú dices, vas a elegir una carta, la que te dé la gana, la vas a poner donde quieras, la eligen libremente, la pone de verdad por ahí el centro, tú guardas de verdad, lo guardas en la baraja, se lo das a cualquier espectador que no haya mirado, el espectador se va allí, saca una del centro, la primera que le viene a la mano, la saca, viene y coincide con la carta, ¿no? Entonces el efecto mágico es grandísimo, nadie se ríe, todos dicen ¡hosti, Pedrín! O lo que piense cada uno, pero tú por dentro y el espectador estáis un poco, porque es un compinche instantáneo de los que se llaman, ¿no? O sea, un compinche que se ha creado en el momento, hasta ese momento no era compinche, pero él se va sabiendo algo más que los demás, por suerte en este juego no llega a saber todo, pero sabe algo más, como, aunque alguna vez lo he comentado, pero para si alguno no lo conoce lo cuento deprisa, la idea es tener esta carta que lleva aquí un elástico, ¿no? Un elastiquillo que pasa por aquí y un bucle elástico que viene hasta aquí. Que yo esto lo usaba para una oblette, para una carta ascendente, ¿no? Entonces se me ocurrió utilizarlo para este juego de mentalismo. El juego está la carta por aquí en segundo lugar por abajo para que no se vea, se puede mezclar todo sin problema nada, sacas a un espectador, el espectador elige la carta libremente, se la muestra así para que vea que son todas distintas sin decir nada, elige la que quieras, la elige, tenemos que ser las de picas, dices mírala bien, muéstrala a todos, mientras tanto tú mezclas un poquito más para que la de la gomilla vaya hacia el centro más o menos. Ahora abres en abanico, abres así en abanico y vas toqueteando hasta que notas que hay 2 juntas, yo la tengo además un poquito más sucia, un poquito marcada, digamos, y se abre por ahí, estas 2 son las que tienen la gomilla, cuando te devuelve la carta la introduces por ahí, solo hasta ahí, porque si más no puedo, porque está la goma, le dices que fíjate que claro es todo, todos los espectadores ven que es clarísimo, empujas la carta está dentro de las 2 de la gomilla, de manera que esto sirve para una oblette. Si yo ahora cojo las cartas así y aflojo, produzco la ascensión de la carta, que es para lo que se utilizaban, ¿no? Lo que hago es que empujo así, aprieto fuerte para que no salga, lo guardo dentro del estuche, no están las 52 cartas, faltan 3 o 4 para que no estén muy apretadas dentro del estuche, sujeto así y sujeto por aquí. Entonces, como veis, esto no le permite salir a la carta y parece que todo es normal.
Entonces le has pedido a ese espectador que elija a alguien que no haya visto la carta, ese alguien viene, le entregas la baraja y yo le voy diciendo, ¿quieres irte ahí detrás y hacer exactamente lo que te diga? Vuélvete de espaldas, el tipo se vuelve, ¿no? Yo voy a hacer ahora de este tipo, ¿no? No tengo la cara de bandido que tiene Ramón, pero vamos, nos parecemos, ¿no? Entonces, lo que hace él es que llega aquí, todavía no sabe nada, no sabe, ha sido elegido, pero no sabe nada. Y le dices, abre el estuche, y cuando abras el estuche vas a coger una carta, la primera que te venga a las manos. Esto, para los que están escuchando, quiere decir una cualquiera. Pero para él, que cuando abre, hace así la carta, pues inmediatamente entiende que es la primera, es esta, ¿no? Dices, que sea del centro, ¿eh? Y él, claro, dices, inmediatamente, cierra el estuche, ven con la carta, el tipo viene, déjala ahí. Él no entiende mucho tampoco, pero los otros menos, ¿no? ¿Qué carta era? Tal, muy bien, el as de picas, todo el mundo, una gran ovación, y el tipo se va... Y el tipo se va a su asiento, admiradísimo también. Pasa una cosa, que hoy no lo he hecho porque no hace falta, porque es entre magos, pero yo cuando lo hago normalmente lo hago 3 veces, ¿no? Al empezar una sesión así, entre amigos y tal, lo hago al principio, hacia la mitad y hacia el final. Y entonces, porque tiene mucho efecto, ¿eh? La primera vez les pilla tan de improviso a la gente que parece una adivinación más con aquel, pero cuando dices, ¿lo quieres que lo repita el de antes? Mira, a ver, elige otra persona, tú, pum, pum, ven, sub, vete, la primera que te sale, ¿no? Y vuelven, pero ¿cómo tú, Felipín, con lo bruto que eres, cómo es posible que haya adivinado la carta y tal? Y este otro tal. Se ganan, mira eso. Y lo que hago es que el espectador que vuelve, el ayudante instantáneo, el compadre instantáneo, no sabe realmente el truco, pero conoce algo. Y se lo puede contar a los demás. Luego, lo lógico es que le digan, ¿cómo has adivinado? Pues mira, salió una carta. Entonces, aunque no se entienda por qué, les deja ya, les quita un poco la emoción mágica. Y lo que hago es que siempre, cuando acabo, les digo, bueno, ahora vosotros 3 que he hecho el juego, lo más probable es que al acabar esto os asalten a preguntas y os van a dar la lata diciendo cómo has hecho esto. Yo sé que vosotros ha sido por pura intuición y tal, pero para que no os den la lata, porque si no les dais alguna solución, no os van a... Esto lo digo en alto, ¿no? Están todos allí escuchando. Decirles cualquier majadería, cualquier imbecilidad, decirles que la carta ha salido sola, cualquier idiotez, y ya está, ¿no? Pero los otros le preguntan, ¿cómo le dice? ¿Qué haces? Y ya no lo creen. Entonces, esto con respecto a si quieres producir un efecto de situación de comedia, pero que los demás no se ríen, que hay algunos, tú sí te ríes, o sea, el que lo está haciendo te hace gracia, ¿no? Porque dices, en ese momento dices, oye, pues es gracioso, nadie sabe nada, ¿no? Y el otro, el espectador. Eso sería una cosa. Otra de las cosas que yo pienso que es muy interesante es otra de las cosas que es interesante, que es ya el final y que es realmente a lo que iba dirigida esta mini charla, es a cómo conseguir que la magia no solo no vaya que el humor no solo, como en este caso, no vaya contra la magia, aquí no va contra la magia, no la estropee demasiado o que ayude levemente en cuanto a que es más comercial o que es más divertido, que es más relajante, sino que realmente ayude a la magia, o sea, consigas mejor magia, más potente efecto, más emoción mágica gracias a el humor que le metes dentro al juego. Entonces, pensando mucho tiempo en estas cosas, se me ocurrió analizarlo y clasificarlo de acuerdo a las clasificaciones sobre magia, sobre teoría de la magia, que los maestros como Vernon y nuestro querido Arturo, que está allá al fondo, pues han puesto por suerte y para alegría de todos al alcance nuestro, ¿no? Entonces, para ayudar a la situación inicial, al paréntesis de olvido, a la psicología, todo esto. Como esto sería muy largo, solo voy a contar algunos de los detalles en este aspecto y dejo a vuestra mente y vuestro coco el fijaros o encontrar otras cosas, ¿no? Otras aplicaciones. Entonces voy a hacerlo aplicándolo al juego de las monedas canguro, que claro, yo aquí lo he hecho todo deprisa, sabéis que es un juego para hacerlo muy cerquita, sabéis que es uno de los grandes clásicos desde que Vernon ideó el efecto, y yo aprendí el efecto pues de Juan Escolano, que a su vez lo había leído en una revista que había publicado Ramón Varela, con pases algunos de Arturo, otros de Ross Bertrand, luego lo publiqué en la revista, en el libro de monedas, y el juego, para no hacerlo pesado, la explicación, porque yo creo que casi todos lo conocéis. Se me ha perdido una moneda. ¿Alguno tiene una moneda de $medio? Sí, pero es que no sé dónde. Debajo del sombrero.
Una moneda medio... Ah, sí, debajo del sombrero. ¿Es que la viste o lo has dicho? Comprendo como el Felipín con lo bruto que es. Bueno, entonces, primero muy rápidamente la explicación somera de la técnica y de los detalles para luego decir cómo he aplicado ahí el humor en algún momento. Hay una moneda que nada más llegar, cuando lo voy a hacer en una casa, debajo del mantero, del tapete que sea, al colocártelo bien, o si es después de una comida, mientras estoy comiendo, lo que sea, una de las monedas va debajo del tapete. Si hay dos tapetes, entre los dos tapetes. Y las otras 4 son las que juegan. Al principio cuento todo esto, claro, aquí lo he contado muy pisa, muy mal, pero sabéis que he contado, vosotros me lo habéis visto muchas veces, la mayoría de los más veteranos, aquí en la SEI o en otros sitios, entonces sabéis que tiene cierto humor cuando dices la cantidad, porque es una especie de parodia de los científicos diciendo vamos a demostrar una ley física, tal, no se echa ninguna y no sale ninguna, esto es ya una demostración, pero voy a hacer el método de inducción que consiste en ir demostrando con distintos casos, lanzo una, tal, efectivamente sale una, luego lanzo 2, luego lanzo 3, como es verdad que esto es por la ley esta de la constante movimiento, es en la cantidad de movimiento, lo que pasa es que estas chasas van saliendo y luego cuando dices ido, que demuestra ya totalmente es que lanzo las 4, bueno, hay unas leves, no es risa, pero están teniendo... Es cachondo el tipo este, ¿no? Una cosa de ese. Pero ya se produce una atmósfera tal, que está preparando ¿no? Y entonces dices, bueno, y ahora, hasta aquí la física, desde ahora la magia. Pues enseñas 4 monedas, has enseñado antes previamente el vaso, lo has lanzado, te lo han devuelto y tal. Entonces voy a explicar la técnica muy rápidamente. La técnica es que colocas 1, 2, 3 y 4. La cuarta se coloca un poquito más sobresaliente en la base del meñique y se sujetan las 4 realmente. El vaso se coge muy limpiamente cuando todavía están las 4 con la mano ahí abierta para que no haya dudas. Se lleva el vaso debajo y cuando se lleva debajo lo que hago es, debajo pues lo giro así, ¿no? Chas, giro, quede así. Entonces las 4 están ahí, las miras para que todos lo miren. Todos ven que hay 4, cierras la mano, levantas la manga para que no piensen nada por la manga, dices 4. Doy un golpe, entonces te inclinas como para concentrarte, como para mirar el punto de ojo y dices ¡tac! Todo el mundo está esperando un sonido y como no hay sonido, sin levantar la cara dices, o sea, he hecho una sola vez, aunque lo hago otra vez, ¡tac! Pones cara de que ¿qué pasa aquí? Pones a pensar y dices ¡ah! Entonces tú dices ¿qué pasa? Te echas hacia atrás. ¿Por qué? Porque dices, él mirando hacia el vaso, diciendo ¡ah! Vas a decir que está aquí. Pero ese echarte hacia atrás es lo que hace que la mano esta también te venga hacia atrás. Recordar esa ley famosa de magia que no puedes mover una mano sola hacia atrás ni hacia adelante, sino tiene que ir solidaria a la misma distancia siempre del cuerpo, del sliding, ¿no? La idea de esa del sliding. Entonces tienes que venir, es el cuerpo el que viene hacia atrás, pero viene hacia atrás porque vas a sacar esta mano. Sin querer viene esta. Cuando llegas aquí al borde, dejas caer esta moneda que estaba pinzada muy poquito, dejas caer e inmediatamente dices, con este dedo señalas, ¿no? Es que lo tengo del revés. Avanzas el cuerpo para que lo vean y ya has avanzado las manos. Luego la mano esta que estaba aquí, termina aquí, pero entre tanto, y debido al movimiento del cuerpo se ha venido atrás. Todo seguido sería así, aquí hay 1, 2, 3, 4, pones ahí, ¿qué pasa aquí? A ver. Hombre, es que el vaso está así, y vuelves a poner la mano ahí. Entonces inmediatamente dices, no, tiene que ser el vaso aquí. Giras la mano y dices, entonces recordar bien, y mirando aquí digo 4 monedas y las abro así sin enseñándolas, pero como no miro, nadie mira ahí 4 monedas y el vaso. Entonces para todo el mundo que ha visto de reojillo que has abierto la mano, piensa, si dice 4 monedas y abre tan claramente, oye, pues 4 monedas y un papel. ¿Te creen, no? 4 monedas y el vaso, mira, y muy clarito, pum. Viene la mano debajo, pinza la moneda que está en el regazo. Y cuando haces un golpe, debajo de la mesa dejas caer, inmediatamente recordar, se abre la mano así, porque si abres así pueden pensar que va por la mano, abres así, antes de sacar el vaso, 1, 2, 3, y ahora ya que han visto eso, pues sacas el vaso y una aquí. Y la dejas, espera, como es redonda esta mesa, y una ahí, la dejas cerquita del borde. El vaso viene a una cierta distancia, dices, voy a repetirlo, hay 1, 2 y 3, lanzas, pero te quedas con una. Con el pulgar retienes una retención de una moneda. Y esto es lo mismo, ¿no? Al lanzar, te echas un poquito hacia atrás, ¿no? Un poquito hacia atrás. Y esta que está aquí, lo que haces es que haces como que coges la de la mesa. Pero la de la mesa lo que haces es empujarla. Y enseñas enseguida, sacas a la vista la que tenías retenida en los dedos. Para no avanzar la mano y que se note que has hecho todo esto aquí, en el momento en que haces esto, siempre la técnica de sliding, si levantas la mano hay que avanzar el cuerpo.
esta mano avanza solidariamente, esta también, esta queda ahí encima, y cuando miran aquella está muy en el centro, para que no esté cerca del borde, que si no sería feo para la marca, ¿no? Haces exactamente igual, una moneda aquí, pones debajo, pinzas con los dedos esta, el vaso va debajo, un golpe nada, el segundo golpe, después una ligera pausa para que haya emoción suspensible, ¡pum! 2. Levantas, enseñas que hay 2, volteas muy clarito y las dejas en esta posición. Echas estas dos de tal manera que queden casi en una posición parecida, no las colocas, como bien dice Arturo cuando explica este pase. Era tuyo este, ¿no, Arturo? Pues te he engañado, que es mío, lo he dicho para probarte. Sí, es de Arturo. Entonces, lanzas sin colocar ni nada así, para que no digan por qué las coloca, pues ya te han quedado en la posición adecuada. Dices, entonces hay 2 monedas ya, las coges. Esta de aquí la llevas a esta posición, a un pinzamiento muy retrasado, el dedo se extiende para coger esta, y es normal hacer así para cogerla, y en el momento de cogerla, esta queda cerquita del borde, se deja caer al regazo, y lo mismo de siempre. Esto está con el cuerpo hacia atrás, el cuerpo se echa hacia adelante para mostrar, y al echar hacia adelante han avanzado las manos, ¿no? Automáticamente y sin que se note. Parece que hay 2, haces así, perdón, al hacer así dejas sonar esta, sonar así. Entonces dice, recuerda, 2 aquí y 2 aquí, se echa, muy claro, viene lo mismo, la tercera, coger la tercera, vamos a dónde está, aquí, coger la tercera, un golpe, otro golpe, claro, enseñas que solo hay una y 3. Entonces cuando has sacado las 3, viene un pase que me parece que es Fran García, ¿no? Ahora, no me acuerdo. El de la una mano, ¿no? No, el de... Ah, sí. Bueno. A mí me lo explicaron como de Fran García. Y yo en el libro puse que me lo había explicado tú de Fran García, bueno, de quien sea. Entonces, que no es de él. Bueno. Entonces la idea es ingeniosísima, es que como ahora están atentísimos y tiene que venir algo un poquito diferente o más fuerte o tal, pues haces así un falso depósito. Porque no es un claro, porque realmente la dejas, pero haces algo que dé a entender que te la has podido llevar, ¿no? Aquí todo tipo de gestos que claro, sabéis que esto es muy peliagudo cuando se presenta, porque hacer que crean que estás haciendo algo mal es difícil, ¿no? Cuando haces así con las cartas, hay que hacerlo muy suavito, un equilibrio en que se vea que no lo quieres enseñar, pero que por otro lado lo noten, ¿no? Entonces aquí basta con que hagas una cosa así y mantengas la mano cerrada, yo opino que ya basta. Dices, mira, ¿ves? 3 aquí, la voy a poner aquí, no haces nada porque realmente está aquí. Ah, bueno, si haces algo, perdón, si haces algo que cuando pones el dedo así, lo que haces es que sujetas una. Y cuando llevas la mano debajo, la sacas, la dejas en la rodilla o en el muslillo y sacas el vaso. Y te quedas así mirando y dices, ¿qué pasa? No, ya sé lo que estáis pensando. Y mueves el vaso así. Aquí hay 2 solo, ¿eh? No, ya sé lo que estás pensando, que aquí no está la moneda. No, sí está la moneda, la enseñas y ahora el pase Han Ping Chien, dejándola caer de allí. 3, las 3 están aquí. La mano ahí muy clarita, la mano debajo, ping, golpecillo. Y esta vez lo que yo hago es que no dejo caer esta, ¿eh? Tendría que hacerlo, para el efecto final sería plum y dejo caerle y ya está. Lo que hago es que digo 1, 2, 3, 4, ¡pam! Enseñas la mano, que ya no hay nada, enorme emoción, espectadores, porque les has dejado turulatos, y entonces hago con el vaso, hago así, ¡plop! Como si hubiese caído una cuarta, y todos ya piensan, ya está la cuarta, aplauden, tal. Yo espero que aplaudan, digo, ¿les ha gustado? Muy bien. Ha pasado muy bien las... Y siempre hay alguien que dice, pero hay 3, y tú dices, no. Ah, bueno. Y aquí quiero comentar una técnica para cuando quieres producir la sensación de fallo, que generalmente tendemos a todos, ¿no? Tendemos a sobreactuar, ¿no? A decir, ¡ay, no, ha pasado, qué fallo, qué horror! Y nadie se lo cree, ¿no? Es muy difícil que se lo crea. Entonces yo, es verdad, ¿no? Que ya nos conocen y venga, ya fallar, tú que no. Entonces, observando a otros magos cuando fallan, me di cuenta. ¿Has visto la sutileza? Me he dado cuenta que cuando un mago falla o cuando cualquiera de nosotros fallamos, no decimos nada de eso, sino que nos quedamos como paralizados, ¿no? O sea, que dices, tu carta te supone que era el 3 de trébol y aquí está el 6 de diamantes. Y yo te pregunto y tú di el 3 de... ¿Cuál es tu carta? 3 de trébol. Y ahora así como diciendo, coño, ¿y ahora qué hago? Te quedas pensativo, pero no dices nada, ¿no? Que va, ¿no? Y entonces lo aplico a estas cosas. O sea, que cuando un caso de estos me dice el 3 de trébol y yo digo, ¡ay, qué fallo! No, sino que digo...
Y me quedo pensando por dentro, ¿y qué hago yo ahora? ¿Qué tal? Y con una sonrisa de idiota, ¿no? Y claro, todo el mundo dice, ¡uy, esta vez! Le ha fallado de todas, ¿no? Pues aquí es esto, ¿no? Hacen así, ya ha acabado el juego. El efecto de la cuarta penetración de la cuarta moneda se ha conseguido. Ha pasado el tiempo, ha habido el aplauso, la curva de aplausos ha empezado a decrecer, y cuando tú notas que ha empezado a decrecer, ese momento va a decir, ¿ves? 1, 2, 3 y 4. Y entonces cuando dice alguien, oye, que hay 3, dices, ah, sí. Así. Todos dicen, no, está pensando el tipo. Así. Claro, es que he debido dar flojo. De aquí se ha ido, pero no ha debido atravesar. Espérate, que a veces me pasa. Muestras esto por delante, cuando la gente ve esto es un mazazo. Porque fijaros el juego, que es el efecto, que es que una moneda que puse el día anterior la enseño en un sitio oculto. Pues tiene efecto mágico, ¿no? Y ¡ah, qué bueno! Y tal, ¿no? Quedan asombrados. Y entonces dices, ah, no, es que ha debido traspasar un poco, no del todo. Se ríen además, y esto me permite, para la rutina, me permite además hacer un quinto pase muy fuerte, muy mágico, que es aquel de Ross Bertrand, ¿no? El quinto pase es decir, ¿lo voy a repetir? No, lo voy a repetir, pues yo quiero que pase el juego, ¿no? Que pase y que atraviese. 3 monedas dentro, una fuera, entonces esta vez lo voy a hacer solo con una mano, voy a colocar el vaso así entre las rodillas, explico todo aquí arriba. Recordad que tengo una extra moneda, que es la que estaba antes aquí en el regazo y que la tengo todavía en el regazo. Entonces lo que hago es colocar efectivamente el vaso, que tiene que ser un poquito más ancho, ¿no? Un poquito más como aquel, pero no tenía traído este. Se coloca entre las rodillas, y lo que se hace también es que, esto nos sirve también Arturo para el juego de las monedas para el manco, ¿no? Para René Laván. En fin, yo lo que hago es una técnica que es colocar la moneda en la rodilla muy cerquita de la boca del vaso, y lo que hago es que levanto los pies los dejo en punta sobre el suelo así. Entonces ahora voy a ver un momento en que va a desaparecer la moneda de arriba, os explicaré en qué momento. Esto está casi cayendo, ¿no? Y cuando va a caer, en vez de tener que hacer un gesto de hacer así para que caiga, que se puede notar un poquitito en el hombro, porque es difícil, lo que hago es que estando así, el pie que está en esta posición lo giro, así. Y al girarlo va resbalando lentamente y cae. O sea que tarda un poquitito, pero cae ya sola sin ningún tipo de gesto. Esto es la tenga, o sea, esto está al principio, ahí está. El pie queda, entonces cuando quieres que caiga haces así y ella sola cae sin ningún movimiento. Entonces, ¿eso cuando se produce? Cuando desaparece la de arriba. Para desaparecer la de arriba, ¿qué hago? Lo que hago es el pase de Ross Bertrand, que viene a Estrellas de la Magia, que es preciosísimo, es una belleza, que consiste en que se coloca la mano aquí encima, se frota con los dedos, se frota, pero al mismo tiempo que se frota en movimientos circulares, se presiona ligeramente en la parte anterior o en la parte más cercana a vosotros del borde de la moneda, ¿no? Se presiona. ¿Eso qué obliga? Obliga a la moneda a ir resbalando hacia atrás. ¿Ves? En 2 movimientos ya está aquí atrás. Si sigo un poquitito más, la vez siguiente, pues la mesa tendría que ser recta, ¿no? La vez siguiente cae al regazo. Ahora voy a poner la mano para que no se caiga al suelo. ¡Plum! Cae al regazo, cae sobre la rueda. Y la dejo ahí. O sea que la técnica es 1, 2, 3 y ya ha caído. Pero como ya no está. Pero en vez de mostrar que no está, hay un delay, un retraso del efecto desde el que se ha producido la técnica. Avanzas un poquito más la mano a la par que levanto. Hasta ahora tenía que estar así. Ahora digo, fíjate, avanzo ahí, y ahí es cuando en el momento en que yo ya hago con el pie clic, en ese momento aprovecho, y en el momento en que oigo clink, hago así. En ese momento, pero lo he hecho aquí en el medio de la mesa. Para la gente lo que va a recordar luego es que tú has cogido y con los dedos has frotado aquí y de repente han visto atravesar realmente y casi visualmente, se puede decir, la moneda. Antes, previamente, hago una cinta, ya sabéis, una repetición real de algo que lo voy a hacer trucado, que es decir esto que he comentado de los ejercicios rituales sobre la eternidad. Entonces, ¿qué ocurriría? ¿Cómo le llamarías? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo necesitaría yo para conseguir que con esto no sé qué, tal, hacer un agujero? Y lo estoy haciendo, pero no hago la técnica, ¿eh? Lo hago, ¿cuánto tiempo necesitaría? Y digo, eso sí que sería casi la eternidad, hijo mío. Entonces la gente se ríe, este momento es muy bueno, porque luego voy a recuperar la atención, porque es al final de la rutina. Esta rutina es muy compleja en cuanto a la comicidad y a la magia, y ahora vamos a explicar este detalle, por qué vais, ¿no? Entonces se ríen, yo he tenido justificación para enseñar la moneda, digo, la eternidad, hijo mío, en un gesto así muy clerical, hijo mío, con las 2 manos a la vez y tal, han visto la moneda ahí, han visto que esa acción de apretar así en circulito no produce nada técnicamente tramposo, y entonces inmediatamente, y con la risa todavía la gente allí, digo, no, hago los 3 pases,
ya ahora dejo caer, ha caído, avanzo y cuando empiezan a estar bien atentos, yo estoy aquí. Digo, mira, fíjate, clock, en ese momento atraviesa y ese es un momento que es bellísimo para uno mismo porque cuando está rodeado de gente notas, sientes, palpas y casi masticas la emoción que se produce y el tal, y se queda la gente espantuflada como te has quedado tu amigo Villar en este momento. Bien, entonces, para la explicación de la técnica es esta, la tenéis en el libro de monedas también con todo el detalle, y ahora voy a comentar algunas de las aplicaciones de cómo he aplicado ciertas cosas de humor aquí a la magia, o sea, para que la magia sea más fuerte. Como ya es el final y supongo que estáis absolutamente agotados, lo hago tras daros una pausa de unos 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y yo voy a entrar, busco esto aquí. Aquí está. Entonces es la idea que es lo que daría pie a otra entera conferencia, a otra entera charla, vamos, ¿no? Y que sería lo más interesante, ¿no? Y que otro día podríamos dedicar, más adelante, en un mes, cuando sea, dedicar a aplicaciones, a distintos efectos, porque hay aplicaciones bellísimas para mentalismo, para magia, para manipulación, para magia de cerca, para magia de escena, enormes aplicaciones de cómo conseguir con pequeños gags y con humor que la magia sea más fuerte, ¿no? Pero solo aplicándolo a este caso de las monedas, o prácticamente, comento, a ver, las 10 y cuarto, hasta y 20 tenemos, entonces, comento algunos de los detalles. Por ejemplo, como misdirection física, es evidente que aquí hay un pequeño gag, que no es un gran gag, que no es una gran cosa, pero que es la idea de cuando la primera moneda, recordáis, la voy a descargar, yo necesito descargar esa moneda, entonces necesito que miren a otro lado, eso sería la desviación o la distracción física, o misdirection física, ¿no? Necesito que se concentren en otro punto que no sea esta mano. Pues en este momento saco y digo, ¡ah! Cuando sacas así, es que el vaso, en ese momento están mirando ahí, luego ya viene el dedo a señalar y ya. Gracias a que hay una broma de que dices, ¿qué ha pasado? Tensión arriba, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto no tiene mucha gracia haber colocado al final, es el vaso al revés, es una cosa muy tonta. Pero como hay una cierta tensión, que ha fallado el juego, ha fallado el pase, y hay tensión, como hay una brusca distensión, la gente se ríe un poquitito, se produce una pequeña situación cómica y te permite que esa situación cómica miren aquí con más fuerza que si no hubiera esa situación cómica, ¿no? Entonces hay mayor distracción física de esta mano. Ese sería un ejemplo. Sí. La sacada del vaso boca abajo, yo lo recuerdo cuando lo vi como espectador y tiene mucha gracia. Para mí tuvo, no sé por qué. Bueno, pero es por eso, es por la tensión, claro. Y un poco por el absurdo, ¿no? Porque estás diciendo, no ha atravesado porque estaba abajo. Y dicen, es una gracia de concepto, de estar esperando que caiga y ver el vaso del revés, vamos, es... Claro, las dos cosas. el vaso con de típico y todo eso, es una cosa de ese estilo, pero surrealista completamente. Un poco surrealista, claro, es la ley del absurdo, pero también la ley de la tensión, ¿no? Ambas, ¿no? Combinadas, ¿no? Pero que en sí no es muy gracioso, porque si lo hicieras sin más, dices, no puedo porque el vaso está al revés. Pues es tonto, tío. Bueno, ya me eres tonto, puedes atravesar un tapete, una mesa así y el pasillo no. Eres tonto. Estoy de acuerdo, Camilo. Luego, o sea, ese sería un ejemplo, ¿no? Hay muchos otros ejemplos que yo os contaría, que yo aplico, que aplican otros magos, pero para no hacer muy largo cuento uno solo. Yo hay un momento en que tengo que cambiar, por ejemplo, una baraja, tengo que darle la vuelta, ¿no? No es este el caso, es una cosa más complicada, es un aparatito que tengo que girarlo sin que se den cuenta y es muy grande. Se podrían dar cuenta, pero entonces aplico ese gag de decir, otros magos necesitarían ponerse una venda, pero a mí no me hace falta, y hago así, entonces se ríen con la idea de que me he quitado las gafas y no me hace falta. Por cierto, maldita la gracia que tiene, reírse de mí en eso. Pero vaya, se ríen y a la vez hay una misdirection física clarísima porque están mirando a las gafas y yo me permite girar aquí lo que sea, un libro lo puedes girar sin que nadie se fije, pues están fijando en esta zona y no en esta zona, ¿no? O sea, esos son casos en los que un pequeño gag, un chistecillo, una broma, te ayuda a la misdirection física. A la misdirection mental, pues evidentemente también, por ejemplo, en la cuarta moneda, que es aquella en la que se simula que se ha colocado y hay un falso depósito, el hecho solo, la broma solo, la situación de comedia de haber dicho, ¿qué? ¿Te crees que me la ha llevado? No, si no me la ha llevado. Solo cuando enseñas aquí, ya la gente se ríe, porque ese se saca y dice, me creía que sí, pero me ha pillado. Y en ese momento, la atención es un poquito más floja, la atención mental, y por tanto tú puedes hacer el truquillo que viene, la técnica del pase de Han Pinchen, con más tranquilidad, porque están en un momento de no tensión fuerte, de no atención
fuerte. Suficiente para que luego recuerden que está ahí, pero no tanto como para que puedan ver el truquillo, ¿no? Hay millones de casos, como todos sabéis, en que eso se utiliza, entonces me lo salto. La bidirección mental por medio del humor. Como como pista falsa, pues hay muchos casos. Yo me acuerdo de aquel famoso de Juan Antón, que cuando hacía un pintaje de una carta del tipo de un empalme y decía el 7 de trébol, y hacía así, es el 10 de diamantes, miraba así y decía, ¿cómo dice? Entonces, claro, esto le valía como pista falsa el quedarse así. Lo hemos hecho todos, pero digo a Juan Antón porque siempre que puedo le cito, ¿no? Porque decir que viene así, y él dice, pista falsa, todos dicen, ahí lleva la carta, y es cuando dice, ¿cómo dice? Perdón. Tiene gracia el gesto, se ríe un poquitito y además, mira qué bruto soy que me creía que estaba en la mano, pero no estaba en la mano. No saben que previamente sí estaba en la mano, que esto es lo bueno y lo gracioso del pase, ¿no? Pero en fin, como pista falsa, hay muchos casos y muy conocidos, ¿no? En este caso, el falso depósito de la moneda es un caso de estos, ¿no? Es una pista falsa. Se creen que, ya sé lo que hace, es que cuando dice que las ponen en esa mano no las ponen. Inmediatamente pista falsa y luego, no, si está aquí, pues sí las pone. Fijaros que hay una vez anterior, que es verdad que yo he hecho un falso depósito, he lanzado las monedas, pero he retenido una. Pero el hecho de que en un momento determinado, y esto es una estructura que utiliza mucho Dai Vernon, en un momento determinado de una rutina, enseñas una trampa que has hecho anteriormente, la enseñas y no la utilizas, o sea, dices, por ejemplo aquí, dicen, eso es que se la ha llevado, y dices, no, la he dejado de verdad. Entonces, automáticamente las personas dicen, en toda la rutina no se ha utilizado esa técnica. Y ya la descartan de sus posibles soluciones. Y te ha dado a ti la posibilidad de haberla utilizado antes sin miedo y sin que piensen en ella, aunque se les ocurra, ¿no? Luego no van a recurrir a ella. Una idea ingeniosa de Dai Vernon que no tiene nada que ver con esto, pero lo comento aquí, ¿no? Entonces aquí, en este caso, es claro que viene como pista falsa el hecho del falso depósito, ¿no? Otra cosa que no esencial, pero que es maravilloso el humor, es para ayudarte en el timing o coordinación de movimientos en el tiempo, o sea, la sincronización. Por ejemplo, el momento de la descarga de esta moneda aquí viene perfectamente indicado por el gag de señalar el culillo del vaso, ¿no? Ese momento de la risa aprovechas para dejar descargar y hacerlo ni un poquito antes ni un poquito después, que entonces se notaría. Justo en ese momento, digamos que te ayuda a conseguir que haya... Es como cuando te digan, a la de 3 tienes que descargar. Ese es el momento que no se va a ver. Y en vez de que haya alguien a tu lado que diga 1, 2 y 3, el propio gag que tú estás produciendo te ayuda a que en ese momento hagas el gesto tramposo, en este caso la descarga. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en la descarga en el Han Pinchen, en el pase de Han Pinchen, o en la descarga final cuando estás haciendo así. La eternidad, hijo mío, se empiezan a reír y en ese momento, mejor dicho, a partir de ese momento, pero en ese momento empieza a hacer la descarga justo mientras la risa está todavía ahí, a la vez, o sea, te lo está marcando y el timing se produce perfecto, sincrónico, todo lo que tú quieres, que es la falta de atención, el gesto, la risa, la mirada aquí, todo al mismo tiempo, todo sincrónico, ¿no? Un ejemplo muy claro también es el juego ese que yo hago que habéis visto muchas veces, que es muy con un enfile del comodín, ¿no? ¿Qué cartas era? El comodín, que vale por todas. Gag, y te viene perfecto para hacer el enfile, porque en ese momento justo que has dicho el chiste y que se están riendo, es la señal para hacer todas las acciones que te llevan al enfile, que sabéis que es un pase que necesita un timing perfecto, porque si no se vería, todo el mundo vería un enfile. No se ve gracias al timing, ¿no? Bien. O sea que se puede utilizar, y en este caso habéis visto, se utiliza en muchos casos para conseguir, a lo largo de la rutina, en muchos casos para conseguir sincronizar bien ciertos pases tramposos, ciertas técnicas tramposas, poderlos sincronizar bien, como señal de sincronización. Y también, que no llego, como preparación psicológica. Como preparación psicológica, el caso, aquí hay muchos casos, muchos ejemplos en esta rutina. Uno de ellos es, vuelvo al mismo de la eternidad. Sirve también preparación psicológica porque es un pequeño gag comentar la historia de la eternidad. La eternidad, hijo mío. Todo el mundo se ríe un poquitito, muy suavemente, ¿no? Por suerte es un momento, como está muy al final, tiene que ser un momento muy suave. El saber cortar también la distensión brusca que produce la risa es un arte o una técnica, ¿no? Se ríen pero tú les cortas, ¿no? O sea, dices, por ejemplo, la eternidad, hijo mío, y sí, hombre, no es que para que se mueran de risa, pero como que digan, que no se relajen, ¿no? Dicen, pero, en cuanto has notado que empiezan a relajarse, tú dices, pero, o un gesto, dices, pero,
ese tipo de cosas para que se mantenga, ¿no? O sea, conseguir que empiece a caer la curva de tensión y tú la cortas cuando te interesa, cuando quieres, para que no baje mucho, ¿no? Aquí, en este caso, preparación psicológica, es decir, la eternidad, hijo mío, todos han visto que el hacer esto no produce nada, y es cuando luego sí lo haces, luego has preparado psicológicamente, piensen que eso no produce nada, pero lo produce. Y gracias al gas, si no, no tiene mucha lógica, ¿no? A veces tienes que buscar y decir, y es peor ese tipo de finta. No es peor, pero vamos, en este caso yo pienso que la magia ayuda un poquitito a que pase mejor esa necesidad de hacer una finta o una preparación psicológica, ayuda a que pase mejor, a que entre mejor en el recuerdo, en la memoria, y al final digan, pero ¿te acuerdas que flotaba y nada, no? O él lo piense, ¿no? Y ya, casi finalmente, bueno, para no hablar de los paréntesis de olvido, cuando se puede utilizar como paréntesis de olvido, cuando se puede utilizar para recalcar la situación inicial. Por ejemplo, veo un juego con 4 ases, el juego de los 4 ases de doble cara, entonces utilizo una baraja de dorso rojo. Y 3 de los ases ya no son ases normales, sino que son ases de doble cara. Pero, perdón, van a ser luego ases de doble cara. Pero al principio son ases normales. Luego los voy a cambiar por los de doble cara. Entonces lo que digo, si es la baraja de dorso rojo, es que digo varias veces, ¿no? Mira, aquí tengo 2 rojos y 2 azules. Los 4 ases son 2 rojos y 2 azules. Si hago así un pase mágico, ¡paf! Ahora son los 4 rojos. ¿Lo crees o no? El espectador te suele decir no. Tú dices sí, extiendes y él ve que son 2 rojos y 2 azules. Entonces, tensión, ha fallado y dice, no, digo rojos pero por detrás. Entonces se ríen, no mucho, ¿eh? Me dicen, que no esperaban, pero ¿qué vale? Que se les ha grabado la idea de son dorso rojo. Yo he podido decir en voz alta la idea de que los 4 ases tienen dorso sin que sea sospechoso, es decir, mira, 4 ases con dorso, y dicen, aunque puede haberlo sin dorso, ¿no? Muchachuelo, pero como ha sido para un gag, lo digo. Y luego a la mitad del juego me sirve para evocar. Digo, bueno, entonces hay 4 ases, 2 rojos, fijaos que imaginaos que estos 3 ya son de doble cara, ¿no? Dice 2 rojos y 2 azules. Bueno, 2 rojos y 2 negros, digo, ¿no? 2 rojos y 2 negros, ¿no? Bueno, hombre, todos rojos, pero por detrás, ¿no? Y lo puedo volver a decir, no enseñarlos, pero todos se acuerdan, evocan el chiste, vuelven a sonreír un poquitito, y lo que me ha servido es para recalcar muchísimo que esos ases son que tienen dorso sin que sea sospechoso el decirlo, ¿no? En fin, para muchas más cosas, desde luego para corrección de fallos, sabéis que nada mejor que un buen gag cuando algo ha fallado, conseguir un efecto mágico mejor o mediano, pero no digo que aunque sea peor no importa, con tal de que venga acompañado con una relajación, con un gag, con una broma, entonces viene de maravilla. Yo, por ejemplo, aplico eso en el número de París. Vosotros sabéis, vamos, los que lo habéis visto, sabéis que tiene enormes complicaciones de descargas, barajas, cambios y tal, y al principio iba aterrorizado porque de vez en cuando se me caían las cartas, me podía pasar, ¿no? Y alguna vez me pasó. De hecho, la primera vez que yo me presenté en un congreso internacional de estos de la FISEN en Barcelona, el año 64, os cuento porque viene a pelo de esta idea, y ahí se me ocurrió, me pasó lo siguiente. Yo tenía un número que era más o menos bonito, pero que consistía en que tenía en el regazo una baraja que tenía que cambiar por otra en un determinado momento. Con los nervios que yo llevaba, con luego que yo no soy muy alto, sino que mediano, tirando a bastante alto, pero vamos, mediano, y que me dieron era una mesa un poquito alta, nos pusieron una silla bastante alta, entonces yo tenía los pies todo el rato como colgando, o sea, no me llegaba realmente. Entonces los nervios, la tensión, la baraja aquí, a mitad de la actuación, las rodillas que estaban un poco menos que temblequeando, hizo toda la baraja, ¡plá! Se cayó a tocar el suelo, tuve que recogerla, me saludé, despedí a todos, besé a los jurados, me fui, me despidieron, me echaron, me descalificaron lógicamente, y yo dije, ¿qué solución tendría en un caso así? Porque claro, se te cae, no se te ocurre. En el número de París hay tantas veces que me puede ocurrir esto, que dije, tengo que pensar y entonces se me ocurrió una cosa que solo la he tenido que utilizar en contadísimas ocasiones, pero que es perfecto. Es conocer la baraja esa crooked deck que venden en todas las tiendas, que es una baraja que en realidad las cartas están así, como dobladas. ¿Conocéis? ¿Sabéis la que digo? La baraja doblada, ¿no? Las cartas son plip, 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 como en zigzag, toda la baraja. Bueno, pues yo llevo, al empezar esta, me coloco aquí en la salida casi de los bolsillos, muy fuera, 2 paquetitos con estas cartas. Son del mismo dorso rojo que las que uso normal, pero están por ahí. Como esto va bajado así, nada. Que en un momento determinado se me cae una descarga algo al suelo, pataplaf, ¿no? Unas cartas que tenía aquí o que he descargado, que no sé qué. Y se oye, plaf. Entonces inmediatamente lo que hago, digo, ¿qué es esto? Echo la mano atrás, cargo estas, las dejo en el regazo, me agacho a recogerlas, digo, ¿qué es esto?
¿qué cartas son estas? Las dejo en el regazo, saco a la vista las dobladas y digo, ¡qué bruto! Además, mira lo que les ha pasado. Se han destrozado todas. Mira, entonces todos dicen, ¡ay, qué idiota! Me había hecho creer que se había caído algo, pero claro, es para esta tontería, ¿no? Y dices, ¡ay, qué idiota! Bueno, venga, vamos a seguir. Y sigues con tus cartas a ti tranquilamente. Incluidos los magos dicen, está bien ese gag, ¿eh? Tal, y dices, sí, ya, no sabes de la que me he librado yo, gracias a esta tontería, ¿no? Entonces, utilizar para preparación de salvar algunos fallos, para efugios, como dice nuestro ínclito Puchol, ¿no? Para efugios de fallos, pues es una maravilla. Todos sabéis que hay incluso uno muy clásico que si te falla del todo dices, bueno, no me ha salido, pero si llega a salir, ahora está bien, todos se ríen porque... Es bueno saber que por la ley de la tensión, aunque tú no tengas gracia haciéndolo, o maldita la gracia que te está haciendo que te haya fallado un juego muy largo y muy espectacular, saber que cuanto más largo haya sido, cuanto más tensión haya habido, cuantas más vicisitudes haya habido en el juego y más parezca que iba a ser una maravilla, bueno, pues por la ley de la tensión ocurre que el gag, si ahora hay una brusca, sorprendente y rapidísima caída de la tensión, puede ser una gracia pero espectacular. Yo recuerdo una vez en la SEI en Alburquerque estábamos, hice un juego de telepatía con un transmisor, el transmisor maldito fallaba, me tenía que mandar señales y aquello no iba, y yo vendado ya, habían elegido un número de la guía de teléfono, llevaba 10 minutos, habían elegido la página, el tomo, todo espectacular, 10 minutos, todo, a ver qué sucedía, y el número a mí no me llegaba, yo no tenía ni la más remota idea de qué número podía haber sido, ¿no? Entonces ya, sudando gotas, dije, a recurrir a esto, y dije así, dije, el 23, 14, 51, ¿es o no? Y el tipo dijo, no. Digo, ningún número. Dice, no, ninguno. Digo, pero ¿y si llega a salir? Y todo, ¡guau! Una hora aplaudiendo, ¡qué bueno! Y tal. Es un desastre, es muy malo. Pero como la tensión estaba tan alta, la brusca caída produce una relajación. ¡Ah! Se ríen mucho. Luego dicen, anda, que nos has tenido con esa broma y tal. Tú te has salvado de la muerte súbita, total y absoluta, ¿no? O sea, para fallos, ¿no? Y finalmente habría otros casos como es para ayudar a la presentación. Sabéis que todos los chistes y las bromas cuando no van contra la magia pueden ayudar para la comunicación, para la presentación, etcétera, y para la relajación pre y post efecto. Antes de que venga un efecto, una rutina que es un poquito larga o que tú necesitas que estén en buena, porque claro, la relajación, la risa, produce dos cosas. Relajación, entonces es malo en cuanto a que en mitad de una curva de tensión es malo porque tienes que recuperarla, ¿no? Si no la paras a tiempo. Pero es bueno en tanto en cuanto en una sesión tú estás haciendo que la gente te esté. La magia exige mucha atención. Recordar que la magia nosotros exigimos al público que se fije en esto, que se fije en todo, que esté atentísimo a todo, que haga operaciones mentales, que cuando acabe diga ¿y cómo es posible? Que al final rechace todas las soluciones y diga entro en la magia, pero hay una tensión fuerte, es muy cansada. No es como el que canta, que tú puedes escuchar 2 horas de música sin problema. Esto te exige una participación activa intelectual y entonces cansa mucho, cansa mucho. Entonces es buenísimo de vez en cuando tener previsto en la sesión o en la rutina algunas relajaciones bien controladas, en qué momento, si eres un mago que te va aquello, ¿no? Te va el hacer algún poco de comedia, una situación simpática, o sea, para ahí producir una cierta relajación, dejar que la gente se ría, ja, se mueva en el asiento, descanse todos sus músculos tensos, se relaje mentalmente, y cuando ya respira hondo y tal, dejas un poquito de tiempo, hay que también tratar de conseguir que tengan tiempo para recuperarse, para recuperar la respiración, y ya poquito a poco empiezas, bueno, y ahora el juego siguiente con este elemento debe ser un juego que tenga una curva lenta de entrada para que vayas poco a poco creciendo, pero consigues que ahora sí suba muy arriba, porque si no a lo mejor es un poco como lo que pasa en el trapecista que tiene continuos redobles. Ahí en el circo se aprende muchísimo, en los números de circo, de tensiones y distensiones. El juez de pista, no me llama el hombre de la pista, ¿no? El jefe de pista que va narrando cosas y va diciendo cosas, produce la emoción y tal. Y entonces recordáis que hay veces que el trapecista va a dar el doble salto mortal. Hay trapecistas y hay magos que lo hacemos o que lo hacen y queda muy mal. Recuerdo el primer número de Richard Ross en Holanda en el año 70, era feo, era bueno, pero era malo por esto. Era continuos redobles de tamborera. Hacía un pase con una bola, la hacía desaparecer, y en el momento de hacerlo desaparecer, nada más que era un pasecillo de coger, hacía así, miraba a la gente, todo muy bien, ¿no? Muy bien estudiado, la técnica de los pies, la mirada, todo, hacía ta, y desaparecía. Y entonces todos, ¡ah!, y aplaudíamos. El siguiente, ta, y aplaudíamos, pero al cuarto ya no puedes estar con esa tensión tan alta, y ya
no se aplaudía y decías, ¿por qué falla este hombre? Él lo aprendió muy bien, 3 años después en París hacía el número muy similar, con algunos añadidos, pero ya no hacía eso. Ciertos efectos lo hacía, pero no era redoble de tambor, sino que era desapareció, en este no hacía nada, en el otro ya daba un paso más, en el otro iba avanzando, iba creando las tensiones de tal manera que al final la curva envolvente, dramática de todas las pequeñas curvas era creciente y no era todo arriba, que no había quien lo aguantase, porque era excesivo, ¿no? Pero digo que para esos casos el humor puede ser bueno en algunos momentos para relajar en un momento determinado, equivalente a una pausa, un descanso, ¿no? Visite el bar, pues es relájese usted, ríase, tal. También se puede hacer lo de visite el bar, pero es otra técnica distinta. Bueno, relajación entre medias, pre y posefecto, por ejemplo, en este caso, esta rutina en esta rutina yo lo he aplicado con toda la charlita primera, que son pequeños gags, muy chiquitines, muy pequeñitos, no es nada, pero es una cosa simpatiquilla y en el fondo una especie de sátira contra la física y contra todo esto, pero que produce una cierta sensación de humorística, que se relajan un poquitito. Y ahora viene toda la rutina porque quiero que estén muy atentos, muy tensos, que la tensión se pueda subir mucho y que pueda llegar al máximo. Y si se consigue eso, pues ya has conseguido el objetivo final. Y el objetivo mío de esta charla, que era contaros algunas de las ideas, espero que os haya gustado, espero que os sirva para algo. Y